Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Lo hemos conseguido, España es ya el país de Europa, que el único, el primero por lo menos, que ha sobrepasado el 500.000 de contagiados de la COVID-19. Así que somos el país de Europa con mayor número de contagiados, sin ser el que más test ha hecho, y somos además el país de Europa con mayor daño económico. Así que lo hemos hecho peor que nadie en lo sanitario y lo hemos hecho peor que nadie en lo económico. Y la culpa no es de la Comunidad de Madrid. Alguien debería hacerse alguna pregunta, alguna vez. La culpa no es de la Comunidad de Madrid y, por cierto, aprovecho para decir que en este momento Madrid es la penúltima comunidad de España en tasa de mortalidad. Porque es que uno ve cualquier cadena de las subvencionadas, de las concertadas, como dice Rosa Díez, y da la impresión de que el problema... No, es la penúltima en tasa de mortalidad. ¿Qué está pasando? Bueno, pues esta noche trataremos de ver eso y lo que ha ocurrido además con la cuestión del Poder Judicial, donde, como usted sabe, el Gobierno le ha hecho al PP una de sus habituales. Vamos a ver, en la Moncloa hay un grupo de gente que trabaja 24 horas sobre 24, maquinando estrategias para machacar al PP. Y en el PP hay un grupo de gente que trabaja 24 horas sobre 24 maquinando ideas para agradar a la Sexta. Inevitablemente pierden siempre. Y esta vez ha vuelto a ocurrir. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha sido? Bueno, de eso también hablaremos hoy en El Gato. Con estas cosas vamos a ir, aunque yo sé que lo que a usted le preocupa, como a la mayor parte de los españoles, papás y no papás, es lo que va a pasar en el colegio. Titulares. España vuelve al colegio entre el miedo, la improvisación y sobre todo la ausencia del gobierno, porque si algo se denuncia es que no hay un protocolo de Estado. Aquí la señora Cela y el gobierno en pleno y el sabio Simón se han quitado de en medio y les han dejado a las comunidades autónomas con un toro que no tienen medios para torear. Hablaremos de ello y lo haremos además a pie de obra con alguien que tiene colegios, que dirige colegios y nos va a explicar cómo lo están haciendo. De paso, el sabio Simón, bueno, después de que lo dijera el ministro Illa, después de que lo confirmara el no menos sabio Pedro Augusto Sánchez, ha anunciado que España va a tener 3 millones de vacunas en diciembre. 3 millones de dosis de vacunas, para ser precisos. Vamos a ver. Nos dijeron al principio de la pandemia que con suerte en abril del año que viene. De repente todo el mundo ha corrido y tenemos ya vacunas. Los especialistas, hay que decir, son profundamente escépticos. ¿Por qué? Pues porque una cosa es tener una vacuna y otra cosa es que funcione. En fin, vamos a hablar, como hoy está Burgueño en la mesa, vamos a hablar con calma de la cuestión de la vacunación y, ojo, de lo que ya se perfila en el horizonte, que es la obligatoriedad de ponérsela. Y aquí a más de uno nos van a encontrar. Hablaremos de algo que el doctor Burgueño venía anunciando aquí varios días, la cuestión de la atención primaria. Vamos a hablar específicamente de la atención primaria en pediatría, que parece que es en este momento el eslabón más débil de la cadena sanitaria. Hablaremos con Gador Joya, que además de diputada en la Asamblea de Madrid, es pediatra, desde hace muchísimo más tiempo que diputada, así que nadie mejor que ella para explicárnoslo, mientras en el mundo sanitario, en el sector sanitario, hay rumores de huelga, cosa que sería de una irresponsabilidad brutal. Hablando de irresponsabilidad, vamos a hablar de Villaconejos. ¿Por qué? Pues porque un periódico dijo, y luego diremos cuál, que era el pueblo de España con mayor tasa de contagios de COVID. Fue un error. Y bueno, estaba en un periódico y apenas tuvo repercusión hasta que esta mañana 2 programas de televisión de la concertada, es decir, Antena 3 y Telecinco, lo han contado y ha sido auténtico pánico. Villaconejos es un pueblo de 3.000 y pico personas, el 80% de las cuales viven del cultivo del melón, los famosos melones de Villaconejos. Bueno, es falso. Villaconejos es uno de los municipios de España con menor tasa de incidencia del COVID-19. Esta noche hablaremos con el alcalde y, de paso, elogiaremos la calidad de los melones de Villaconejos.
Vamos a hablar de la fusión bancaria. Hay que seguir hablando de ella porque no está hecho. La economía tiene que decir la última palabra, aunque nadie duda de que será un sí. Pero ¿por qué está casi todo el mundo tan contento? ¿Qué va a pasar con los empleados? ¿Qué va a pasar con los clientes? Yo soy cliente de Bankia desde hace 30 y tantos años. ¿Esto por qué es necesariamente bueno? Vamos, como está Juan Iranzo aquí esta noche en la mesa, vamos a apretar las tuercas con la cuestión. Como usted sabe, la noticia política del día es la apertura del año judicial. La fiscal Delgado, que es la señora de las cintas de Villarejo, ha hablado de ecología y de violencia de género, mientras el señor Lesmes, que es el que habilitó a Carmen Calvo para exhumar a Franco, ha hablado de la necesaria renovación del Consejo General del Poder Judicial. A lo mejor, si la cosa se calienta por la noche, le cuento lo de aquella errata del BOE, que seguro que usted, que es muy joven, ya ni recuerda. Lo que seguramente recordará, porque se habrá enterado usted hoy mismo, es que Sánchez se ha chivado. Resulta que el PP estaba negociando con el PSOE desde el mes de agosto la renovación del Consejo General del Poder Judicial, mientras el PP lo negaba. ¿Qué ha hecho la izquierda? Sacar el WhatsApp. Solo a Casado se le ocurre decirle algo por WhatsApp a Pedro Sánchez. Bueno, vamos a hablar de esta polémica y de otras muchas que rodean en este asunto al PP, porque vamos a ver, aquí el problema no es necesariamente tu estrategia política. Aquí el problema es que cada vez que das un paso, metes el pie en un charco de barro. Y alguien en el PP, en fin, debería planteárselo. Cerraremos la cuestión, cerraremos el programa con el asunto del Pazo de Miras. Vamos a ver. No es una cuestión que se puede imaginar de que nos dé pena una familia que tiene un pazo. O sea, no. El problema del Pazo de Miras es que no es una decisión concreta contra una familia concreta. Es que es una venganza histórica para seguir dividiendo a los españoles. Y de la lectura de lo que ha dicho esta juez gallega se deduce que si eres facha no tienes derecho a la propiedad. En fin, exagero, pero solo un poquito, ¿eh? Solo un poquito. Esta noche lo veremos en profundidad. Y lo veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche, que son don Román Cendoya, infaltable los lunes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, todo bien, todo estupendamente. Qué mentiroso es. ¿Y con qué aplomo lo dice? Vamos a ver, para un periodista y un analista... Eso también es verdad, mira. Vamos, sí. es como una montaña rusa llena de divertimento. Como ciudadano es un drama, pero como periodista y analista, obviamente es una situación maravillosa, fascinante. ¿Sí? Sabes que es una vieja maldición china, dice Humberto Eco, que es ojalá vivas una época interesante. Se decía como maldición. Sí, pero bueno, es que nos está tocando y en lugar de lamentarnos, pues disfrutémosla. Ahora, menudo carajal. Román, vas a disfrutar esta noche, me parece a mí. Don Antonio Burgueño, hoy fijo toda la noche aquí amarrado al duro banco. Bueno, duro no, porque... encantado. Y después de oír a Ramón, que está un periodista y analista encantado, yo no voy a decir que como médico estoy encantado. O sea, aquí es al contrario. Al revés, claro. Es que, claro, ahí estamos. Pero bueno. Sí, señor. Antonio, bienvenido como siempre. Y don Juan Iranzo, muy buenas noches. Buenas noches. Yo como economista tampoco estoy encantado, si bien es verdad que hoy Pedro Sánchez nos ha dado la razón. Recordarán los televidentes y ustedes que en el plató de arriba, es decir, en el mes de marzo, primeros de abril, dijimos que desgraciadamente la economía española caería más de un 10% en el año 2020. Sí, señor. Nos dijeron desde el gobierno que eran previsiones muy pesimistas y obscenas. ¿Te acuerdas? Pues desgraciadamente la realidad nos está dando la razón. Han pasado tantas cosas y tan rápido y nos han sacudido de tal forma a todos que es difícil recordar todo lo que ha pasado todos los días, día sí día también, desde que empezó esta historia. Pero recuerdo usted cuando teníamos que hacer el programa arriba porque estábamos en estado de alarma y Juan venía y nos contaba la previsión económica, etcétera, y cómo se ha ido cumpliendo todo. En fin, son cosas que habrá que tener en cuenta. Vamos, ya sé que está usted pensando en lo de la vuelta al colegio. Bueno, vamos a empezar por ese asunto. Vamos a ver cómo se está haciendo un poco en todas partes en España. Y luego vamos a entrar a fondo en lo práctico, digamos. ¿Tiene usted que tener miedo? ¿Sí o no? Bueno, Patricia Tenorio nos pone en suerte el toro y luego lo traemos. Primer día de cole 2020-2021 en Cantabria y en Santoña, que siguen confinados, lo tenían todo preparado. Los profesores han sido los primeros en llegar y después la ruta con los pocos alumnos que han ido hoy. Muchos meses sin verse y el reencuentro con sus profesores llevaba incluido el saludo codo con codo.
Distancia de seguridad antes de entrar al centro y si la temperatura es la correcta, para adentro. Mucha tranquilidad que nada tiene que ver con el nerviosismo que se ha vivido fuera. Mis nietos, tengo 2, son asmáticos. Si cogen COVID, ¿a quién le voy a denunciar? ¿Al consejero de Sanidad y a la consejera de Educación? En principio ya vemos que no hay nadie, nos han dicho que hay 7 niños nada más. Y nada, vamos a hacer unos papelillos y vamos para casa. Me parece que los que hemos decidido venir también tenemos derecho al respeto y al apoyo de las AMPAs, que no lo hemos tenido, ni del ayuntamiento. Se abren las puertas de los colegios también en la Comunidad Valenciana y los carteles a la entrada explican las normas a seguir. Mismo procedimiento para medir la temperatura. Mientras tanto, los padres les observan en este inicio de curso atípico también para ellos. Pues mira, se han levantado muy pronto y tenían muchas ganas, mucha ilusión, la verdad. Un poco pues que tiene que estar con los niños de su clase, guardar las distancias, no compartir los materiales del colegio. Vamos a ver cómo desenvuelven las cosas en el colegio y las medidas que toman. Vamos a observar a ver cómo pasan los días. Y nosotros, pues bueno, con la incertidumbre que toca, pero estamos tranquilos. En Baracaldo, Vizcaya, los profesores han explicado a sus alumnos las medidas de higiene que van a tener que tomar a partir de hoy en las clases en el País Vasco. Aquí hemos podido ver cómo hasta en el interior de las aulas los profesores y pupilos llevan puesta la mascarilla en todo momento. Un accesorio nuevo en clase que ha llegado para quedarse, esperemos que no por mucho tiempo. Aquí hasta algunos de los más pequeños que no están obligados iban bien protegidos en su primer día. Una vez dentro de clase, cada uno ha buscado su cajón para guardarla. Y hasta las universidades se han puesto hoy en marcha. Tranquilidad absoluta en los pasillos de la Autónoma de Madrid, donde sus aulas han estado a mitad de aforo en este inicio de curso. Pegatinas en el suelo y bancos precintados recuerdan que nos encontramos en una educación distinta en tiempos de COVID. Vaya papelón que tenemos los papás y las mamás. Vaya papelón que tienen los profes y vaya papelón que tienen los colegios, porque pase lo que pase, los culpables, ya no digo responsables, porque los responsables son los políticos, los culpables van a ser ellos, porque pase lo que pase, a ellos se les va a señalar. Y yo lo que me pregunto es con qué ánimo, en este contexto, abre uno mañana la puerta. Juan Carlos Corbera, Fundación Educativa Servanda, muy buenas noches. Buenas noches. Que hace falta valor, ¿eh? Bueno, hace falta valor, ánimo, optimismo y ganas de trabajar. ¿Cómo lo vais a hacer vosotros, por ejemplo? Bueno, pues nosotros en los centros que tenemos en la Comunidad de Madrid, como no puede ser de otra manera, respetando la normativa que la propia comunidad ha enviado de una manera a última hora, el 28 de agosto, si no recuerdo mal, en las últimas instrucciones, aunque prevean ya los escenarios, 4 escenarios en el mes de julio, pues confirmaron a finales de agosto en el cual íbamos a empezar, que concretamente aquí es el escenario 2, y desde entonces hasta ayer, pues poniendo en marcha todas las medidas que nos exigen a los centros, deprisa y corriendo, y realmente con un estrés muy importante para los equipos directivos que van a empezar el curso realmente agotados, ¿no? ¿Son, por ejemplo? Bueno, pues en el caso de la Comunidad de Madrid, los que todos ya conocemos de los escalonamientos en la admisión de los alumnos, hay unos cursos que empiezan el día 8, otros empiezan el día 9, otros empiezan el día 17, otros empiezan el día 18, han dejado entre medias unos días pues para que los centros y las familias vayamos cogiéndole un poco el ritmo a esta nueva situación. Los grupos burbuja desde segundo de primaria hacia abajo, pues para que no se mezclen en la medida de lo posible pues unos grupos con otros, para que en el caso de que haya pues un contaminado, una infección, solamente sea ese grupo el que quede confinado en las casas. Es decir, una serie de medidas pues que todas van en favor de ayudar a que haya los menos contagios posibles y que la situación sea la más segura posible para los niños, que al final es lo más importante. ¿Y los profesores cómo se lo han tomado? Yo sé que en Madrid han convocado una huelga, pero bueno, la ha convocado la izquierda, la ultraizquierda y la ultraizquierda, me imagino que por una cuestión política que tiene que ver con Ayuso. Sí. Pero objetivamente, al margen de la huelga, para los profesores es una experiencia completamente sobrecogedora. Sí, pues ya lo fue el año pasado, ¿no? Que reinventar el sistema presencial a 100% no presencial, como fue desde el mes de marzo,
ya fue una experiencia bastante estresante para los profesores, que no olvidemos que son también padres de familia, claro, y por tanto tienen hijos en casa, ¿no? Y los profesores pueden estar dando una clase online en streaming, por ejemplo, mientras tienen 2 o 3 niños corriendo por el salón detrás, ¿no? Es decir, esto ha sido una situación muy complicada para los docentes, para los centros también para las familias, que hemos tenido, también como padres lo digo, ¿no?, que ayudar a nuestros hijos con las plataformas y con los, los medios tecnológicos. El curso pasado ha sido muy, muy complicado. Este año hay un poco más de previsión, un poco más de organización dentro de la imprevisión general a la que nos hemos visto sometidos, y bueno, los docentes lo afrontan pues con las ganas de trabajar que siempre tienen, pero con las incertidumbres que todo el mundo tiene también, ¿no? A pesar de las medidas, pues evidentemente nadie puede asegurar que no vaya a haber un contagio o bien en el centro o bien una propagación en el propio centro, ¿no? Porque los niños tienen vida fuera del colegio. Ahora hablamos de lo de la imprevisión, que yo creo que es donde Román Cendoya quiere rápidamente meter el colmillo, pero antes quería preguntarte una cosa que me tiene un poco inquieto a mí. ¿Qué carajo es un interlocutor COVID? Bueno, habla toda la administración del interlocutor COVID, ¿no? Bueno, es una figura de referencia que nosotros hemos pedido en todos los sitios, que debería ser personal sanitario, porque hay muchos centros que tienen o tenemos enfermeras o enfermeros escolares, pero hay muchos otros que no lo tienen. Ya. Entonces, donde hay un enfermero o una enfermera es relativamente fácil asignar este puesto de responsable del COVID, que no es otra cosa que un coordinador, que una persona que vela para que en el centro se cumplan todas las medidas que... Vale, o sea que su objetivo es ese. Y en el caso de que haya un contagio o que haya un niño o una niña que de repente tenga síntomas, pues debe aislarlo en un sitio independiente, ponerse en contacto con las familias y interlocutor con la administración de salud. Entiendo. Para ver qué se hace en ese caso con ese niño, con ese aula o con ese centro. Precisamente en muchos centros, por lo que protestaban, es que, bueno, efectivamente, al final el interlocutor COVID, allá, como tú dices, donde no hay personal sanitario, el problema es donde no lo hay. Es un profesor. Claro. Es un profesor de gimnasia, imagínate. Es una de las cosas que se pedían, ¿no? Que parece lógico que el personal responsable de esta tarea sea un personal sanitario, no un personal docente. Entonces, bueno, allí donde se puede, pues porque ya existe la figura, evidentemente es la enfermera o el enfermero el que hace la labor, pero donde no, pues es un docente, al que se le asigna y se le da una formación de 2 horas online para hacer esta función. Qué barbaridad. Román Cendoya. No, es que es verdad, vamos a ver, yo sí creo que ha sido un momento muy difícil para profesores, para padres, para alumnos y para las comunidades autónomas. También. Porque venimos de que en marzo decretaron un estado de alarma en el que el gobierno se llevó todos los poderes de todo, se puso a mandar sobre todo, sobre incluso lo que no tenía competencias. Habló mucho de la vuelta al colegio, porque el presidente nos lo contó en uno de sus a los presidentes, que ya el curso que viene será todo y además el gobierno se encargará. Y efectivamente el 28 de agosto la Comunidad de Madrid, pero las otras comunidades han tenido que improvisarlo también, porque la ministra Cela estaba de vacaciones y el presidente estaba poniéndose moreno en La Mareta y en Doñana para llegar y decir, señores de la educación, tan socialistas, tan preocupados, tan la escuela pública, se van a encargar ustedes, pues nosotros hacemos vacío absoluto. Es que esta es la nueva realidad, que no nueva normalidad. O sea, hay que acabar con el término de la nueva normalidad, porque hoy viendo la llegada a los colegios de los niños, a mí me daban pena. O sea, ver a los pobres chavales con esa... En lugar de entrar como entraban, separándose los padres 20 metros antes, allí los pobres profesores haciendo casi de guardia civiles, de controladores, ahora te toca, tú pasas hasta allí, que había otro profesor, distancias de seguridad, mascarillas, geles... Bueno, los pobres niños, eso no es ir al colegio. O sea, a mí el que me voy a hablar de la nueva normalidad es que se lo traga. Porque de normal no tiene nada, todo esto es anormal, ya está bien del palabro, de la posverdad, de la izquierda, la nueva normalidad. Oiga, mire, no, todo es raro, pero muy raro. Y encima usted ha hecho dejación de funciones, porque si no hubiera creado el estado de alarma y no hubiera cogido el poder de todo para él y lucirse y luego fracasar y demostrar lo inútil que es él y todo su gobierno, pues ahora se podía haber hecho mucho mejor y las comunidades hubieran tenido mucho tiempo para prepararlas. Lo que no puede ser es decir, yo me encargo, yo mando y luego decir, son ustedes. Es de una crueldad y es de una forma terrible y los únicos responsables de lo que pasa es el gobierno de España. Las comunidades han hecho lo que han podido, los profesores lo que han podido, los colegios también. Las críticas que se están haciendo porque ha habido que hacer al final los test en 2 días corriendo a todos los profesores, pero si se estaba esperando que lo hiciera el gobierno y sacara la normativa al gobierno. Luego cuando la gente pone soluciones resulta que la culpa es de las comunidades autónomas. No se puede ser tan sinvergüenza y gobernar una nación como España.
Sí, desde luego, vamos, lo que todo el mundo, esto llega vaya, no se puede ocultar el sol con la mano, ¿no? Lo que ha habido por parte de la ministra Celaá ha sido una desaparición absoluta, o sea, hasta dentro del propio gobierno se lo afean sus socios, ¿no? Es decir, ha habido no solamente una ausencia de liderazgo, sino también una ausencia simplemente de instrucciones, de reunirse con las comunidades. Bueno, ha pasado el verano, no hemos previsto nada y ahora 5 días antes, 3 días antes, 4 días antes, lanzamos las instrucciones, las medidas. Si hay que hacer inversiones, pues habrá que sacar el dinero de donde no lo haya. Los profesores se tendrán que... Decías antes esta huelga de los profesores. En general, los profesores no están en esta línea. Están los sindicatos que son sindicatos políticos, sindicato mayoritario de la escuela pública, AMPE, que es un sindicato profesional razonable, no está apoyando la huelga porque efectivamente es una huelga política. Y por lo tanto, los docentes en lo que están mayoritariamente es en sacar el curso adelante, en atender lo mejor posible a las familias, atender lo mejor posible a sus alumnos y, como hicieron el año pasado, dar de donde no hay para que el curso sea lo más razonable posible dentro de la dificultad que existe, ¿no? Es real. Esto es una cosa que debería plantearse, por cierto, a la UGT, porque hubo un tiempo en que la FET-UGT era el sindicato mayoritario en la enseñanza y ya ha dejado de serlo. Claro. Porque cuando no hacen de sindicato de enseñanza sino de otra cosa, pues al final pasa lo que pasa. Yo, en primer lugar, quiero aprovechar la oportunidad para mostrar mi más absoluto reconocimiento a los docentes de enseñanza primaria y enseñanza media, porque los universitarios básicamente informamos y, en cambio, vosotros formáis a los niños y a las personas. Y yo creo que eso es una responsabilidad enorme a la que se viene a unir ahora precisamente ese control sanitario que nadie esperábamos. Yo creo que tenéis un mérito muy importante. Mi nieto Pepe empieza mañana y mi nieta Rosa la semana que viene, precisamente siguiendo ese calendario al que hacía referencia. Pero mi pregunta, como catedrático de la Universidad de Distancia, y la universidad es otra cosa, yo entiendo... Y a distancia mucho más. Por eso lo digo. Nosotros ya tenemos tradición, yo soy catedrático por teléfono, como decían, ahora a través de la red. Pero precisamente voy en el sentido contrario. Yo entiendo, y es mi pregunta, que es imprescindible que los niños se relacionen, que el colegio no solo tiene como misión adquirir una serie de conocimientos, sino básicamente formarse socialmente y psíquicamente. Y por tanto, después del gran esfuerzo que habéis hecho de formación telemática, y en eso nosotros somos conscientes, creo que es muy importante que se vuelva, cuando menos, a una normalidad, que haya interacción y relación entre los niños, ¿no? Sí, efectivamente, vamos, hay un consenso generalizado, ¿no?, entre que la escuela presencial es la que debe ser, ¿no?, en la enseñanza obligatoria, ¿no? Pero también es verdad que en determinados niveles creo que estamos perdiendo una oportunidad de oro para dar pasos en una ampliación de ámbitos de libertad de elección de las familias. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid dejan que a partir de tercero o cuarto de la ESO, que son más o menos 15 años, puedan, y de hecho así lo estamos haciendo la mayoría de los centros, dividir el grupo en dos y hacer alterno enseñanza presencial y enseñanza a distancia. Yo querría decir que hay una diferencia, y lo sabéis muy bien, entre enseñanza online y enseñanza a distancia, porque no es lo mismo. Enseñanza online es como se puede hacer en la universidad o en los posgrados, ¿no? Es decir, aquí está el temario, estas son las publicaciones, cada X tiempo usted tiene una reunión con el tutor, te las dudas, pero usted, con su autonomía, pues usted va haciendo. Esto es la enseñanza online, que es totalmente inadecuada para la escuela primaria y secundaria, ¿no? Cosa distinta es la enseñanza a distancia, es decir, donde el profesor, de manera directa, realiza una clase que puede ser, además, de doble presencialidad a los que están presentes en el aula a la vez que a los que lo están siguiendo desde su casa, y el alumno tiene, digamos, entre comillas, el pupitre en su casa, ¿no? Esto no es la enseñanza online, es enseñanza a distancia y es mucho más... Es curioso, yo es que lo entendí al revés. No, o sea, pues la enseñanza online es la enseñanza en la que tú estás viendo a todo el mundo y al profe en tu ordenador. La enseñanza a distancia o semipresencial es en la que tú tienes una... Es que ahora cambia el concepto. Una clase directa. Retransmitir la clase y que haya interacción en tiempo real. El alumno está en su casa, puede preguntar al profesor, escucha las preguntas de los alumnos, ve la pizarra, es decir... Es la teleeducación. Y esto es posible hacerlo perfectamente. Ver el fútbol en el campo o en casa, pero estás viendo en directo. Claro. Entonces, bueno, quiero decir que estamos perdiendo, me parece, una oportunidad muy grande para desarrollar, para las familias que lo quisieran, porque ahí es donde yo creo que está lo más importante, estaríamos ganando una experiencia muy importante desde todos los puntos de vista, las familias, los centros y las administraciones, si hubiéramos dejado a elección de las familias la posibilidad de llevar a los niños al aula o dejarlos en casa con estos sistemas. Me parece que hubiera sido, bueno, al menos
quizá algunos centros se hubieran ofrecido como experiencia piloto, ¿no? Para decir, en algunas comunidades como Madrid o Murcia, que pueden tener en su modo de pensar, ¿no? esta forma de libertad de las familias, ¿no? Porque nos encontramos muchas familias que no quieren llevar a sus hijos al colegio porque tienen mucho miedo y están teniendo que decidir entre el miedo al contagio o el miedo a la denuncia si no llevo a mis hijos al colegio, ¿no? Bueno, es que ya ha sido, Santoña, paradigmático. O sea, están confinados obligatoriamente y querían arrancar el colegio. Claro, los padres han dicho, oiga, si estamos confinados, estamos confinados. Claro, yo creo que sería interesante, al colegio a los niños. Y han retrasado 10 días el inicio del curso. Pues, a ver, ¿quién es el que legisla, que confina a la gente y quiere que los niños vayan al colegio? Eso tiene mucho que ver precisamente con la ausencia de un protocolo de Estado. Claro. Es decir, es que al final llegas a una incongruencia porque es que nadie ha hecho una lista, ¿no? Antonio Burgueño. Hay dos coordenadas que yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El niño no puede estar ya más tiempo sin colegio. Claro. Eso desde el punto de vista social, psicológico. Y hay otra realidad, el niño se va a infectar. Bueno, y también podemos decir que el niño no le va a pasar gran cosa. Tiene bastantes más riesgos en otros, incluso a la meningitis. O sea, el problema es que el niño se convierte en una base social de transmisión fácil que lo va a poder subir hacia arriba. Los niños pueden estar con mucho miedo, pero yo creo que tienen más miedo los padres que los hijos. Sí, claro. No sé si los padres tienen miedo por los hijos o por ellos, o por los abuelos. Claro. Pero si es por los niños, es falta de información. Porque el mayor riesgo de un niño es permanecer otro año encerrado y ese es el mayor riesgo, riesgo seguro. Por lo tanto, el padre, si tiene riesgo tiene riesgo por el niño o miedo por el niño, pues debería formarse mejor. Sí, estoy de acuerdo, Antonio. Y los maestros, el profesorado, pues bueno, pues a todos tenemos una profesión. Yo creo que los padres tienen que estar tranquilos porque en general en los centros pues estamos haciendo las cosas bien, porque al final somos los que tenemos delante a los alumnos y a las familias. Claro. Y en general todos los centros estamos haciendo las cosas pues como hay que hacerlas. Y por lo tanto hay seguridad. No riesgo cero. No, riesgo cero no existe. No debemos vender que estamos haciendo las cosas bien a riesgo cero. Nadie puede vender. Enseguida va a salir un colegio con 10 infectados y van a decir, vamos a ver, ninguna actividad humana. El presidente, en su comparecencia en la que salió negro, yo tenía que ajustar el color del morenazo que traía, dijo que los centros escolares eran seguro COVID. Sí, no, pero dijo la verdad. Fallo freudiano. Claro, es que lo que dijo es que seguro que iban a contagiarse a los niños. Igual que se contagian de piojos, se van a contagiar de COVID. Y es lo único cierto que dijo el presidente. Por eso dijo, no me voy a encargar de nada. Juan Carlos Corbera. Que como suerte, vista y alcohol, en este caso, que vaya todo muy bien, en fin, y te vamos a utilizar como interlocutor COVID-cole, para ver cómo se va aplicando, porque realmente es una experiencia completamente inédita. A vosotros os ha tocado un trabajo complicadísimo. La parte positiva es que, ¿cómo decir?, muy autónomo. Y la parte negativa es que, claro, cualquier cosa que pase inmediatamente se os señalará a vosotros como los culpables. Yo creo que tendría que haber sido todavía más autónomo, que hubieran realmente confiado más en la autonomía de los centros, que es algo que existe, pero solamente sobre el papel. En la sociedad en general. Porque cualquier cosa que se legisla o que se hace para un grupo tan heterogéneo como son los colegios, donde hay colegios que tienen 200 alumnos y otros que tienen 1.600, y las normas son exactamente las mismas, pues claro, no es posible ser eficiente en todos los centros. Por lo tanto, yo he echado de menos... El sector ha echado de menos mucho una mayor autonomía de elección de los centros para que somos los que conocemos realmente cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestros espacios, cuáles son nuestras plantillas, para que dentro de unos marcos generales de recomendaciones de la Administración, los centros, junto con nuestras familias, hubiéramos hecho el traje a medida que cada centro necesita, ¿no? Lo que es cuando se legisla de una manera hermética para un sector tan heterogéneo, pues claro, es imposible que todas las medidas sean acertadas, ¿no? Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Que vaya todo muy bien. Gracias sobre todo por el esfuerzo de haber venido, teniendo ya mañana, en fin, el gran día. De verdad, muchísima suerte. Nada, gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros dentro de un instante vamos a hablar de otros aspectos COVID que todo tienen preocupado. Por una parte,
la crisis previsible o la quiebra previsible en la atención primaria, muy particularmente en pediatría, que es donde parece que se va a romper el sistema sanitario, ojo con el asunto, ¿es posible tomar medidas a tiempo? Y dos, eso que ha dicho hoy el Gobierno de que tenemos 3 millones de dosis de vacuna en diciembre. Bueno, pongo los puntos suspensivos escépticos al final y mantenemos lo suspensivo hasta después de la publicidad. Hasta la misma. Son las 22:19, una hora menos en Canarias. Volvemos, ahora vamos a la parte, digamos, más estrictamente sanitaria. Después de ver la vuelta al cole, ahora la vuelta al ambulatorio, que esta va a ser otra. Enseguida hablaremos del anuncio gubernamental de los 3 millones de dosis de vacunas. En fin, aquí hemos visto anuncios gubernamentales para todos los gustos, de manera que bueno. Pero hay algo que es mucho más importante y es lo siguiente. En un momento como en el que estamos de aumento de contagios, la clave de la cuestión está en la atención primaria y con la vuelta de los niños al cole, más específicamente la atención primaria pediátrica, claro. ¿Y eso cómo está? Es decir, ¿tenemos capacidad para absorber lo que viene? ¿Sí o no? Y es absolutamente vital responder a esta pregunta y no nos han respondido. Para esto tenemos a alguien que es, además de diputada, sobre todo pediatra, que es una cosa importantísima. Doña Gador Joya, muy buenas noches. Buenas noches. Oye, primero, mil gracias por venir en esta situación, que va a ser complicado, francamente. Te hago directamente la pregunta. ¿Tenemos capacidad, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pero tú conoces más que la Comunidad de Madrid, ¿tenemos capacidad para absorber? Ya desde el principio se señaló la atención primaria como el verdadero problema. Yo siento decir que no. Es decir, no me gusta ser ni pesimista, ni agorera, ni alarmista, pero no tenemos capacidad para absorber lo que viene. No la teníamos antes de la epidemia en atención primaria y no la tenemos ahora. Y en concreto en pediatría mucho menos aún, porque yo quiero recordar que veníamos de un déficit estructural de unos 900 médicos en atención primaria, de los cuales unos 150 eran pediatras antes de la epidemia, antes de la pandemia, y ahora pues tenemos muchísimos más problemas porque muchos de estos pediatras pues están de baja, están de prejubilación. ¿Qué pasa ahora? Que un sector que ha sido el pediátrico, que no ha sido, y la atención primaria pediátrica, que no ha estado excesivamente sobrecargada durante la epidemia, porque sabemos que los niños tienen cuadros más leves, ahora se les presenta una avalancha de casos que ya no son solamente todos esos niños que han quedado sin revisar, sin pasar por el programa de revisión de niños sanos y por tanto sin vacunar. Quiero recordar que están entrando niños en centros de educación infantil de 0 a 3 años sin tener los calendarios vacunales actualizados. De las vacunas convencionales. No quiero ser alarmista de las vacunas convencionales, de una varicela, de un sarampión, de una teferina. Estos niños están entrando en las guarderías sin tener los calendarios actualizados, muchos de ellos. Pero claro, a los pediatras ahora se les presenta toda la sobrecarga de lo que supone rastrear, identificar, testar a cada niño sospechoso de padecer una infección activa por coronavirus. Y todos sabemos, los que somos padres y los pediatras que me están viendo y escuchando lo saben igual que yo, que a partir del mes de septiembre, el otoño, es la época, es la peor época, es la época negra, lo que sois padres lo sabéis, ¿verdad?, en la que los niños padecen infecciones, son la población que más infecciones respiratorias de vías altas padecen en otoño, de todo tipo. Pero ¿qué pasa? Que a partir de ahora, cada niño que tenga un proceso febril, o mocos, o tos, tiene que ser visto por el pediatra, se le tiene que pedir su PCR, se tiene que empezar y poner en marcha protocolo que lamento tener que decir que me han comunicado al mediodía en atención primaria, aún no tenían las directrices de la Dirección General de Salud Pública sobre el protocolo de la vuelta al colegio en los centros de atención primaria. No les han contado cómo van a manejar las incapacidades temporales de todos esos padres que van a tener que pedir bajas para quedarse con sus hijos, niños que cuando están mejor tienen que ir al pediatra para que el pediatra les certifique que ya pueden ir al colegio, en fin. Sí. La atención primaria y la atención primaria en pediatría va a sufrir una sobrecarga para que venimos desde el mes de abril avisando y lamentando, ahora mismo estamos lamentando que no se haya contado con eso y que a día de hoy nos encontremos que ya están tardando 7 y 10 días en dar citas para consultas en pediatría.
y acabamos de empezar los colegios. Hablas específicamente de la Comunidad de Madrid. ¿El problema es semejante en el resto de las comunidades? Bueno, en este estado de las autonomías que tenemos, que muchas veces es fuente de desigualdad, hay mucha desigualdad. Es decir, es verdad que la precariedad de la atención primaria es algo que afecta a nivel nacional, pero hay mucha diversidad y hay mucha variabilidad entre comunidades. Hay comunidades en las que tienen, porque los médicos de atención primaria tienen mejores condiciones laborales, tienen más personal, y otras... Porque hay menos población también, lo cual hace mucho. Claro. Pero, claro, esto es un déficit estructural que ya viene, pero que esto lamentablemente se ha afrontado la primera ola, pero esta segunda también, desde un punto de vista hospitalocéntrico. Yo se lo he dicho muchas veces al consejero de Sanidad. Esta fase, la otra también, y lamentablemente se renunció a fortalecer la atención primaria, entonces, que hubiera sido la base de la atención domiciliaria, muchos pacientes no hubieran tenido que llegar a urgencias a saturar, pero es que esta segunda fase sí o sí ha de ser de salud pública y de atención primaria. Vale. No podemos volver a pertrecharnos en las UCI y en los hospitales, porque lo que tenemos que tener es una atención primaria robusta. Y desgraciadamente a día de hoy no la tenemos, cuando sabíamos que esta fase iba a llegar, ¿no? Juan. Yo creo, ya desde hace tiempo, y lo estudiamos en la Comisión Nacional de Sanidad, que la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud solo es posible con una colaboración creciente entre la sanidad pública y la privada. Ese 6,5% que aporta del PIB que aporta la pública, junto con el 3,5%, y si no es imposible. Pero yo creo que ahora mucho más. Y sin embargo estamos haciendo todo lo contrario. Bajo el mando único, ¿qué es lo que se hizo? Limitar las actividades normales de la sanidad privada, hospitales y atención primaria y especialistas. Eso ha provocado una caída espectacular de ingresos. Se encuentra en una situación financiera muy complicada que no se ha visto cómo compensarla. En otros países, en Alemania, en Francia, se ha compensado. Y sin embargo, no se utilizaron apenas para COVID. Por tanto, es el momento de solventar ese error. Y precisamente la atención primaria y pediátrica se puede, no digo garantizar, pero mejorar sensiblemente si se cuenta con la sanidad privada, entiendo, ¿no? Por supuesto, esto no hay ninguna duda. Es verdad que hay casi 1.500 centros privados, sanitarios privados, que no son hospitales, que no hacen atención hospitalaria, sino atención ambulatoria de consultas externas, que están en riesgo de cerrar porque han visto, se han cerrado las consultas, no se ha atendido nada, y eso, claro, aparte de lo que ha supuesto de aglomeración y de acúmulo de patologías no vistas, están en riesgo de quiebra. Por supuesto, nosotros creemos en la colaboración público-privada, es decir, nos parece que es una colaboración fundamental y no estamos nunca, por supuesto, estamos en contra de satanizar todo aquello que venga, por supuesto, como hacen en la izquierda, satanizar, o sea, los médicos que trabajan, hasta los médicos o sanitarios de la privada, ya no son los héroes, ya no hay que aplaudir porque son de la privada, es decir, pero efectivamente esa colaboración es fundamental, pero qué duda cabe que el sistema sanitario público de la atención primaria, hablo en concreto de la Comunidad de Madrid, hay que inyectar un presupuesto, ya que hay que fidelizar a los profesionales que se están yendo ya no solo a otras comunidades, sino a otros países. Y repito, la que nos viene con la pediatría en otoño, en época de infecciones víricas, descartando niño por niño, si tiene o no tiene infección activa, va a ser una sobrecarga que yo, como digo, venimos anunciando, pero desde luego estamos a disposición nos hemos puesto siempre a disposición de la Consejería para colaborar, y desde luego me parece que no podemos ir de nuevo a la improvisación a última hora, cuando sabemos que yo esta mañana he tenido una reunión con un profesional sanitario del SUMA que ha acabado la reunión llorando literalmente. Los médicos están saturados y están muertos de miedo por lo que se les viene. El papel capital de la atención primaria lo ha puesto de relieve en esta mesa desde el principio Antonio Burgueño, precisamente. Te lo he oído decir 1000 veces, lo de atención primaria. Porque, a ver, el sistema sanitario español tiene un déficit genético, que es de su concepción básica, que es la enorme funcionalización del sistema. Pero si en algo se peca sustancialmente es en el modelo de primaria. El modelo de primaria es un engendro del año 1986.
y la Ley General de Sanidad. Y eso hay que decirlo, o sea, tenemos una atención primaria que es con sus equipos de salud, con su centro de salud, con que es tan importante una serie de profesionales como es el médico que busca al paciente o el pediatra que busca al niño. Esto es un déficit de modelo. Y este déficit de modelo es muy difícil de arreglar. Y sin embargo el COVID ha dado una oportunidad, porque el COVID, si hubiese puesto las cosas en su sitio, realmente lo más importante era lanzar la infantería. Y la infantería en una epidemia es la atención primaria. Y hemos tenido una oportunidad de hacer que el médico de primaria esté incentivado, se desfuncionalizase un poco más. Vamos, un poquito, porque está altamente funcionalizado. Mira, nosotros hemos estado fijándonos en la atención primaria de los ingleses. General Practitioner es un médico privado. Es privado. Todos los médicos ingleses en el que nosotros poníamos nuestra afición es médicos, conjunto de médicos privados que conciertan con el Estado cuánto les pagan por cada familia o por cada sujeto. Pero su actividad es privada. Hemos tenido, porque es privado, la forma de trabajar con un enfermo. Es privativo. O sea, hemos tenido una oportunidad, y todavía la tenemos, de arreglar el sistema de atención primaria. Madrid tiene un sistema de atención primaria mucho mejor que el resto, casi toda España. En cuanto a pediatría, tenemos mucho más pediatras por centro de lo que tiene el medio rural, como es obvio, porque los pediatras es muy difícil que se vayan a determinadas provincias, y mucho más aún al medio rural, y por lo tanto tenemos muchos más pediatras en primera línea en Madrid de los que tienen otros. Pero conoces Madrid muy a fondo, yo creo que conozco a fondo la geografía española, pero de verdad, el problema es de modelo. Y ahora mismo, pues ya veremos si con meter los 1.000, 1.500, reducir el número de pacientes por médico y reducir el número de pacientes por niño, como en la escuela, va a arreglar el tema, porque realmente la relación médico-paciente es otra cosa. Entonces, Antonio, para que yo lo entienda, desde tu punto de vista, la clave de la atención primaria es flexibilizar la atención. Flexibilizar quiere decir el estatuto del médico. Desfuncionalizar al médico. Yeah. Sí, lo que pasa, y yo me imagino que desde el punto de vista de Gador... La función del médico no es de 8 a 3, ni de 3 a 8. No, pero yo me imagino que es tener una obligación con un paciente. Entiendo. Y hubo un proyecto en Madrid, en el que participamos, que era precisamente que los propios médicos de primaria se encargaran de la gestión del centro. Y que eso llegó a cristalizar en algún sitio en Barcelona. Efectivamente, y que se aportase un coste un pago en función de cada paciente potencial. Llegó a cristalizar en Barcelona y está funcionando en algún sitio de Barcelona. Román, Gador. No, yo sí creo que habría que reflexionar sobre la ley de sanidad pública en España, pero es que además estamos en un momento muy complicado en el que a la gente se le sacó a la calle a aplaudir a los sanitarios y de repente descubrimos que solo aplaudíamos a los sanitarios públicos. Y todo lo que hagan desde algunas comunidades autónomas intentando mejorar el sistema, si no es conforme a la salud pública. O sea, en Madrid, el Gobierno de Madrid, la transformación que tenga que hacer en la comunidad autónoma de la sanidad pública en este momento es imposible. Porque es el único sitio donde, por no tener EPIs, como han tenido tantos en Huelva, en Almería, en Galicia, que tampoco han tenido, los sindicatos médicos te hacen una huelga y todos los medios de comunicación te hacen una huelga. Que hubiera problemas de salud en Murcia, la culpa también la tenía el recorte de Madrid. Que fueran en Euskadi y en Barcelona, la culpa la tenía. Es decir, la situación es enormemente complicada y habría que tener en consideración cuál es la realidad para empezar a exigir una sanidad pública igual y universal en todo el país, porque claro, pero es que ha empezado Gador diciendo las comunidades autónomas, pero es que yo creo que... Os estáis yendo del teatro de las musas y por favor, volvamos al punto. Claro, Gador, en tu doble condición... ¿Y qué hace ella en esto? Es que vamos a ver, la pregunta es, ¿y qué hace ella? Es que yo precisamente lo que le quería preguntar a Gador Joya iba por ahí. de Madrid otra vez. No, ¿qué hace ella? En tu doble condición, porque eres médico y diputada autonómica, o sea que...
estás en un sitio ideal para recibir tortas por todas partes. Pero vosotros estáis apoyando al Gobierno de Madrid, desde el Parlamento. ¿Qué les pedís concretamente en esta cuestión? Yo ahora mismo te digo lo que nosotros pedimos, pero yo quiero dejar muy claro y quiero que se tenga muy claro que a los médicos de atención primaria hay que fidelizarlos y hay que atraerlos, porque estamos sufriendo una sangría de médicos en la Comunidad de Madrid, que es de lo que yo conozco más a fondo, y en donde yo me quiero centrar, que si tú a un médico no le favoreces la conciliación, no le estimulas y le incentivas para que las plazas de difícil cobertura sean ocupadas por estos médicos. Tienes a médicos formados en hospitales terciarios en atención primaria. Si tú no les fomentas, no les incentivas, no les mejoras las condiciones laborales y las remuneraciones, esos médicos se van a ir porque tienen dónde elegir, en España y fuera de España. ¿Nosotros qué le pedimos a la Comunidad de Madrid? Nosotros pedimos a la Comunidad precisamente esto, que invierta en mejorar las condiciones laborales de nuestros médicos, que les paguen más, hablando pronto, claro y pronto, que les paguen mucho más, mejor, que les desburocraticen. Que paguen más. A quien más trabaje. A quien más trabaje. Por supuesto, ese era por supuesto, pero es que el sistema que tenemos hoy en día en atención primaria... estamos incentivando al que menos trabaja. Si hubiera que pagar a los médicos de familia y a los pediatras, que por niño visto que ven 50 o 60 niños en un turno de consulta, que esto es inhumano. Esto es inhumano y es así. O sea, hay médicos de familia que llegan a la consulta y a las 8 de la mañana ya tienen 50 pacientes citados. Esto es inaceptable, muchos de los cuales son consultas burocráticas. A los médicos, verdaderamente los médicos de atención primaria estos sí que son unos héroes, porque a ninguno se les ocurre soltar la bata una mañana e irse cuando ha llegado... Si tuvieran que cumplir su horario de 8 a 3 y si verdaderamente a los médicos ojalá se les pagara por paciente visto, ojalá se les pagara por paciente visto, porque ven muchos 70 y 80 pacientes. Entonces, trabajan en unas condiciones infrahumanas, es decir, y no hay derecho a que no se haya puesto sobre la mesa una mejora real de la remuneración a los médicos. ¿La Consejería de Sanidad ha sido receptiva a esta petición? La Consejería de Sanidad me consta que se ha reunido con los colectivos médicos y a día de hoy les ha hecho muchas promesas, la mayoría de ellas sin cumplir. Desgraciadamente esto es así. Es decir, acabamos de tener una amenaza de huelga de los MIR, que han conseguido algunos acuerdos, pero los médicos de atención primaria siguen lamentándose de que siguen sin mejorar sus condiciones y de hecho... Claro, ustedes se imaginan si en plena epidemia por coronavirus en el mes de marzo los médicos hubieran colgado la bata y hubieran hecho una huelga, como ha pasado en otros sectores y todos lo sabemos, en plena época de vacaciones, no lo hacen, pero no hay que abusar de ellos. Y por tanto, yo creo que la Comunidad de Madrid lo que no se puede permitir a día de hoy es saber lo que se les va a venir encima, volver a decir que tenemos la mejor sanidad de España, la mejor sanidad del mundo, pero seguir teniendo a los médicos trabajando en unas condiciones que yo siento decir que son verdaderamente lamentables. ¿Desde Vox en la Asamblea de Madrid vais a materializar esta reclamación en algo concreto? Nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es, como tú has dicho, apoyar en todo aquello que suponga una mejora. Nosotros votamos a favor de hicimos una transaccional a principios del último periodo de sesiones en las que se votaron a favor de unas medidas muy concretas y están votadas por todos los grupos. Se llegó a una transaccional en donde se pide una por una, están explicitadas todas las medidas de mejora de la atención primaria, una por una, están por escrito en una PNL que se presentó. Y allí están, desde mejora de conciliación, desde mejora de la remuneración, desde sacar las plazas estructurales vacantes que hay que no se sacan, desde permitir que se cubran todas las suplencias, desde fomentar los SAR, los servicios de atención rural, que puedan ir los médicos de atención primaria e incentivar todas esas plazas. Todas esas medidas están pedidas y además votadas por todos los grupos de la Asamblea de Madrid, repito, en este último periodo de sesiones, en una PNL. Se trata de ponerse a ello. ¿Te puedo hacer una pregunta?
¿Hay dinero? Pues tiene que haberlo para eso. Porque es que vamos a ver, tiene que haberlo, es que esta es la gracia. Pues es que es una irresponsabilidad continua. Desde lo político, que parece que el dinero, primero, no es de nadie y es infinito. Román. Una de las grandes Nosotros hemos pedido en la Comunidad de Madrid que acaba de sacar ayer una campaña publicitaria de la comunidad para integrar al transgénero. Por supuesto que hay muchísimo dinero que se va en subvenciones que nosotros estamos pidiendo. Comunidad libre de transfobia. ¿Cómo son los presupuestos, la asignación de los presupuestos? Tantas subvenciones que van a tantos colectivos de acuerdo, que deberían ser destinadas a lo que verdaderamente importa, como es en este caso. Pero si no la Comunidad de Madrid, si es el Gobierno de España, aprueba los ERES, aprueba los ERTES, aprueba 200.000 millones, dice movilizados, no los tiene. Aprueba todo lo que paga y todavía no tiene un euro. Entonces los ciudadanos oímos que se han aprobado un montón de cosas y resulta que no se pueden materializar. A ver, orden. España ha pedido ya a Europa, porque está disponible desde el 1 de junio, precisamente 21.300 millones al SURE para pagar los ERTES, y eso ya nos lo han concedido. Y hay 24.000 millones que nos corresponden a España de los 200.000 habilitados, precisamente para el MEDE sanitario. Sí, mira, no se han atrevido a pedirlo. No se han atrevido a pedirlo porque es condicionado, claro. Claro, ¿y cómo lo reparte Pedro Sánchez? Que ese es el drama. Gador, Burgueño. La pregunta clave es, cuando un pediatra o un médico de atención primaria va teniendo años para concursar y puede pasar al mejor centro, ¿se va a Leganés a buscar un número de niños mayor o busca el centro de salud de Castelló? ¿Pudiendo elegir? Pues yo entiendo que si lo que me planteas es... Toda la vida se va a Castelló. A mí cuando yo llegué... te he entendido a Castellón. No, Castellón. Castellón es un sitio maravilloso. De repente, estos son tantos factores. El médico lo que tiene que estar... Hace más de 50 años, cuando yo llegué a Madrid de médico de pueblo, yo me puse a trabajar en el Hospital Clínico y después en la Seguridad Social en San Blas. Y me dijo un compañero... Hombre, no. Mira, el mejor negocio, 50 años, en sanidad es ser pediatra en Ferraz. Pero hay niños. Pues yo tengo que decir... Esa es la forma de financiación y del modelo que hemos creado en España. Es una pena. Es decir, yo tuve que dejar la atención primaria en el sistema sanitario público porque no podía conciliar. Y me fui llorando y dejé mi plaza llorando. Y tuve que dejarla porque yo llegaba a las 10 de la noche todos los días a mi casa y no veía a mis hijos. De España se ha ido mucha gente llorando. En esos casos me preguntas, ¿me voy a Castelló, como dices tú? Pues desde luego, si yo, yéndome a Castelló, puedo conciliar, me iré, pero esto es porque no le estás ofreciendo a ese médico lo que debes ofrecer como sistema sanitario público. Y en cuanto a presupuesto, yo tengo que decir 30 segundos tienes para decirlo, pero vamos a las vacunas. Hay mucho gasto superfluo, y hablo de la Comunidad de Madrid y en todas las comunidades pasa lo mismo, muchísimo gasto superfluo que se podría destinar a lo que estamos hablando. Por supuesto que sí, y muchas subvenciones superfluas, inútiles, que la Comunidad de Madrid, que hablo porque es de lo que sé, lamentablemente está concediendo a determinados colectivos que podrían ir destinados a mejorar las condiciones laborales de los médicos de atención primaria. Y más en un momento de urgencia, ciertamente. Bueno, preguntaba antes Cendoya, ¿dónde está Illa? Illa está anunciando lo de las vacunas. Hoy, gran anuncio que han hecho todos, es decir, Pedro Sánchez, Illa y luego incluso el sabio Simón, que por la tarde lo ha repetido. Vamos a ver cómo lo ha dicho don Salvador. Estamos comprometidos todos a guardar confidencialidad sobre los términos exactos de las negociaciones. Se ha conocido ya que de momento hay un contrato firmado con AstraZeneca, Universidad de Oxford, según el cual si los análisis clínicos, y es importante este condicional, si los análisis clínicos superan las debidas garantías, a partir de diciembre estarían en condiciones de suministrar dosis. En el caso de España, llegarían, en diciembre recibiríamos en el conjunto de Europa unos 30 millones de dosis. En el caso de España nos tocaría aproximadamente un 10%, por lo tanto 3 millones de dosis. Ahora enseguida le voy a preguntar a Gador Joya, ya que está aquí, qué piensa de la gestión del ministro de Sanidad en esta pandemia. Pero bueno, Burgueño, puesto que venimos hablando de la vacuna desde el principio,
y además hablando con virólogos, el profesor Soriano, por ejemplo, sobre los plazos normales de una vacuna y cuándo podría llegar acelerando muchísimo, que todo el mundo decía a abril del año que viene. Hoy mismo le preguntaban precisamente a un especialista en vacunología español qué le parecía este anuncio. Dice que no se lo cree, que es posible que haya vacunas, sí, pero otra cosa es que se puedan poner, ¿verdad? Y ahora te sacan esta historia. Vamos a ver. Tú dime qué piensas, de verdad, sinceramente. No, como si no fueras médico. Como si fueras un ignorante como yo, que está viendo esto y dice, aquí a alguien le están tomando el pelo y me parece que es a mí. Bueno, yo creo que en estos momentos en España se está haciendo falso aquello de que no se puede mentir tanto y a tantos. Ya. O sea, aquí, desde luego, llevamos desde el mes de marzo, nunca se puede mentir tanto a tantos. No es verdad. Mire usted que se puede mentir mucho y a todo el mundo. Y encima se lo creen. Y encima nos lo creemos. Esto es una osadía, porque está faltando la fase 3 en prácticamente todas las vacunas. Por lo tanto, tenemos que saber, después de terminar con esa fase 3, cuánto tiempo les duran las inmunoglobulinas. Es decir, ¿ha generado inmunoglobulinas? Parece que sí en la fase 2 de aquellas vacunas que ya han terminado esa fase y que son 2. Y parece que sí, que generan inmunoglobulinas de las buenas. ¿Cuánto tiempo les dura? ¿Para cuántos hay que hacer ahora el estudio? Tienen que ampliarlo a muchos casos más. En eso estamos. Por lo tanto, estar vendiendo esto es estar escribiendo a los Reyes Magos, que va a ser por ahí, por los Reyes Magos. Y algunos, los Reyes Magos, nos pueden traer una vacuna o nos pueden traer carbón. O un camello, que también tiene un virus propio, como lo sabemos. Pero vamos a ver, ¿no? Hermano de este. Vamos a ver. Un SARS. El MERS. El MERS. Esto sale hoy porque hoy sale que hemos superado el 500.000 de contagiados, porque somos el peor país de gestión de la crisis del mundo y porque somos el que más ruina hemos generado en la Unión Europea. Entonces, cuando tenemos esa certeza, lo que nos traen es 3 millones de vacunas. No han dicho de quién, ni de cómo, ni de dónde, ni de qué. Pero tienen a todo el mundo hablando de 3 millones de vacunas. Que además no han hecho nada ellos, porque dicen, de las que hay de Europa nos ha tocado, como los 140.000 millones. Tenemos un gobierno que está en modo receptivo. Lo que le toca lo recibe y se lo convierte en mérito propio. Esa es la realidad. Hoy estamos ante una cortina de humo, otra cortina más de humo. Es verdad que luego la nueva realidad y la cruda realidad de los españoles esperemos que acabe cambiando la percepción, porque hasta ahora seguimos viviendo en la ilusión de que, hombre, ahora como empieza ya el curso, ya pasa el verano y ahora empieza la recuperación. Mentira, lo sabemos todos. Pero ellos tienen que seguir viviendo de la ficción. Es una sinvergonzonería completa, pero es la técnica que a Iván Redondo le funciona, es la que los medios de comunicación mayoritariamente compran, porque hoy hablan de 3 millones, llaman a gente y la vacuna y tal. Pero si es que ni se sabe, ni siquiera se han atrevido a decir de qué laboratorio nos la van a mandar. Sí, ya lo ha dicho que es confidencial. Es que sí, nos cuenta las Gador Joya, bueno, que nos vamos a ir a la publicidad, pero ya. Es que realmente el ministro no ha dicho nada. Ha dicho, si los análisis, como no es médico, no es científico, si los análisis clínicos lo permiten, llegarían 3 millones de vacunas. Es decir, no ha dicho nada. Primero usted tiene que asegurarse que la vacuna ha pasado todas las fases, Si los análisis clínicos lo permiten, llegarían 3 millones. Es decir, que a día de hoy no sabemos nada de las vacunas que van a llegar a España. Y sobre la gestión de la crisis por parte del Gobierno, pues yo creo que está todo dicho, ¿no? Hemos sido uno de los países que peor ha gestionado esta crisis, que no ha tenido criterio, que ha manipulado datos, que se ha basado en la mentira, que ha generado una desigualdad que, teniendo el mando único, ha permitido que hubiera comunidades en donde los pacientes estaban tumbados en el suelo en los hospitales, mientras había otros hospitales en comunidades cercanas o menos cercanas, con plazas, y no ha sido capaz de organizar un dispositivo de transporte de pacientes a los hospitales de distintas comunidades de España. Y hospitales privados también, casi vacíos. Ha sacado a relucir la desigualdad que genera el sistema autonómico, sobre todo en sanidad y en educación. Y bueno, yo creo que si todo lo que tiene hoy que decir el ministro es que si los análisis clínicos lo permiten, llegaríamos a tener 3 millones, pues bueno, los Reyes Magos, lo que está vendiendo yo creo que nos los traerán son las buenas antes. noticias. Lo que pretende el Gobierno, retirándose de la pelea directa, porque se lo da a las comunidades autónomas, ahora lo que vendo yo son las buenas noticias. De noticias
De noticias vamos a hablar enseguida porque hemos visto muchos frentes, lo del colegio, el tema de la sanidad, las vacunas, la atención primaria. Ahora vamos a hablar un poquito de información, porque a veces la irresponsabilidad de los medios con todo este asunto y con esa especie de confabulación que hay para conseguir crear mucho pánico y echarle la culpa, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, crea situaciones como lo que les ha pasado en Villaconejos, que no es ninguna broma. Estamos hablando de un pueblo de 3.000 y pico habitantes. El error de un periódico ha ocasionado que dos grandes cadenas de televisión repitan que es el pueblo con mayor tasa de coronavirus de España, cuando es exactamente al revés, pero ha sido ese error. Ese pueblo vive enteramente de un sector que exige que la gente vaya allí a buscar el material. La catástrofe puede ser tremenda. Ese pueblo es Villaconejos y usted lo conocerá por los melones como todos nosotros. Exacto. Y en un instante tenemos aquí al alcalde Gador Joya. Mil gracias. Gracias a vosotros. Muchas Publicidad gracias. Y a la vuelta nos vamos con este asunto. Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizan instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas, centros oficiales y tienen soluciones para todo tipo de vehículos, coches eléctricos, híbridos, enchufables o motos. Trabajan con todas las marcas de vehículos y de cargadores y ofrecen el catálogo más amplio del sector. También disponen de una sección de tienda en su página web donde puedes encontrar todo tipo de accesorios para la recarga del vehículo. Puedes tener tu punto de recarga en casa desde 650 €. No lo dudes más, es el momento de dar el paso a la movilidad eléctrica. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita su web Puntos Recarga Madrid o llama al 699-459518 y sus técnicos realizarán un estudio personalizado para realizar la instalación que mayor se ajuste a tus necesidades. Llama ya a su teléfono 699-459518 y visita su web Puntos Recarga Madrid. ¿Tiene el presupuesto en Madrid? 22 horas 53 minutos, 1 hora menos en Canarias. Vamos con el asunto de... quizá lo de menos, aunque es muy importante, es la víctima concreta de la operación. Lo demás es la cuestión de la información. Porque recuerde usted que aquí apareció el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, hoy jefe de Estado Mayor, para decirnos que ellos estaban para vigilar en redes los bulos, las fake news y las manifestaciones de desafección hacia el gobierno. Y que el gobierno, por otra parte, también había anunciado su intención de monitorizar las redes para vigilar noticias falsas. Bueno, me gustaría saber si dentro de esas noticias falsas entra el que las dos grandes cadenas de televisión del duopolio, esas que se llevan la mayor parte de la publicidad y todas las subvenciones del gobierno, es decir, la televisión concertada, bien pública, privada y la concertada, que es esta, ¿verdad? Antena 3 y Telecinco, si entra las cosas que ellos difunden, como por ejemplo que en un pueblo de Madrid la tasa de coronavirus es la más alta de España, cuando en realidad es de las más bajas de España. ¿Usted sabe el daño que puede hacer eso? Bueno, pues quien nos lo puede contar perfectamente es el alcalde del pueblo en cuestión, que es Villaconejos, en la provincia de Madrid, y que es don Adolfo Pacheco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Bueno, gracias te tengo que dar yo a ti por darnos esta oportunidad en representación mía por Villaconejos para poder defender pues este bulo y este disparate. Es que además estamos hablando de un pueblo que vive fundamentalmente, son 3.000 y pico, ¿cuántos? 3.000 y pico habitantes, ¿no? 3.500. 3.500, que vive, si yo no me equivoco, en un 80% de un producto concreto, que es el melón, que exige que haya gente permanentemente yendo a buscarlo, claro. Evidentemente, sí, hombre, el PIB del melón andará por el 80%. Y bueno, pues comerciales, vendedores, compradores... Estamos hablando de un tráfico diario o semanal de miles de personas. Sí, claro. sí, muchísimo. Si esa gente deja de ir al pueblo porque le han dicho que aquello está todo lleno de virus, la catástrofe es inmensa. Pues sí, sí lo es. Ya no solamente para la gente que viene directamente a Villaconejos, que es mucha, por suerte hemos sido siempre un pueblo muy visitado, no solo por los melones, por otras cuestiones también. La peor parte se la lleva el sector del melón, esa es la peor parte. Porque ahora mismo estamos en plena campaña, la campaña del melón en Villaconejos, la dura es desde principios de julio hasta finales de octubre, más o menos. Todos los que tenemos un huerto lo sabemos. Sí, sí. Entonces ahora mismo, pues claro, pues cuando esto salta, pues te puedes imaginar el ayuntamiento, pues casi la centralita colapsada, ¿no?
ya no solo de los vecinos que estaban asombrados por lo que estaban viendo en los programas de magazine de esas dos cadenas que habéis dicho, sino en especial los consumidores. Los consumidores también, no, quiero decir los empresarios del melón, claro. Los almacenistas y los productores, que son más que almacenistas, pues están muy preocupados, claro. Claro, alcalde, porque hay que tener en cuenta que la demanda de melón es bastante elástica. ¿Qué quiere decir? Que lo puedes sustituir por otra fruta. Es decir, que no es una demanda necesaria. Y menos de los melones de Villaconejos. ¿Por qué se consumen? Porque tienen una grandísima calidad y porque tienen una garantía en todos los aspectos. Si en este momento, de una manera absolutamente falsa, se introduce esa incertidumbre para la salud, evidentemente genera gravísimos problemas para el consumo, por tanto para la venta de esos melones, de esos 40 millones de kilos que producís, sobre todo en esta época, que viven 100 familias directamente y más indirectamente, que representa el 80%, como muy decías. No se trata tan solo de perjudicar a los que van a recoger los melones o a visitarlo, sino la demanda en general de melones de Villaconejos, y yo me atrevería a decir de melones en general. Es una irresponsabilidad absoluta la que se ha hecho. Evidentemente todas las grandes superficies, todas, y todas las fruterías, el número uno en todas las ciudades, pues venden este producto. Y ya me han dicho algunos almacenistas que ha bajado los pedidos, han bajado un disparate, claro. Es de libro. Sí, es de libro. Claro, lo primero... Eso es de primaria. Como es de primaria. Lo que es también de primaria es no comprar melones se transmite, claro. Este virus no se transmite por los melones. por ninguna fruta ni bebida. Por lo tanto, no se transmite por el melón. Pero mira el resultado ya a cortísimo plazo. Es que es terrible. Pero hay que decirlo. Romacendo ya. No, es que esa es la historia. El problema es que hay un desconocimiento tan grande en la gente. Mira que llevamos teniendo ruedas de prensa y tonterías del Fernando Simón. Y alguien, claro, pero si esto es lo que dices, doctor, pero si es que alguien sabe, ¿por qué vamos a dejar de comprar melón? Pues que si los que lo cosechan lo tienen el virus, pues pobrecitos, y solidaridad, aun siendo falso, pero es que el producto no lo tiene, y el producto sigue siendo tan bueno, tan rico y tan estupendo como siempre. Ni porque hubiese habido productores que hubiesen tenido el virus, que en no el tiempo sabido. que pasa desde que lo cortan hasta que lo consume alguien, el virus ha desaparecido. Lo ha cogido con las manos el que lo haya contaminadas. cogido, ¿qué más Nada. da? Es igual, antes de llegar. De todas formas, el melón tiene un tratamiento cuando los almacenistas lo lavan. La gente que está en los almacenes usa guantes. Como toda la industria agroalimentaria. Aquí hemos dicho constantemente que la industria alimentaria española es la más segura. Era segurísima. Sin duda. Sí, señor. En esta epidemia. ¿No? Pero luego hay, si me permitís, ya que estamos aquí hoy, luego está la parte de moral hacia el vecino de Villaconejos. Porque a lo contrario de lo que sea de esta noticia, Villaconejos en mes de abril daba como el segundo pueblo con menos infectados en Madrid, después de Batres. Batres era el que menos y Villaconejos el segundo. Pero es que más o menos los datos de salud pública, porque se contrastaron ese mismo día, bueno, mi concejal de Sanidad llama diariamente y está diariamente mirando los datos que se mandan desde el centro de salud del municipio. Había 14 nuevos infectados ahora con este nuevo rebrote, y 21 en total desde marzo. 21 en total, desde marzo, ahora 21. Creo que en un pueblo de 3.500 habitantes es insignificante, aparte de que lo que quería decir por los vecinos, pues se han portado muy bien, han hecho todo lo que se les ha dirigido que hagan, han puesto en los agricultores, sobre todo, todos los medios para desinfectar el municipio todas las semanas. La piscina municipal, yo decidí no abrirla y ese bien se le hemos quitado sobre todo a la juventud. Y oye, pues ha habido quien se ha quejado, pero lo han recibido bien, porque ya que hicimos ese esfuerzo desde marzo, pues bueno, pues no vaya a ser que no me daban garantías, y aparte de que era una competencia que nos dieron los alcaldes. O sea, los mercadillos y las piscinas, competencia municipal. Entonces decidimos no abrirla para evitar contagios. Como periodista me preocupa saber si esas cadenas de televisión les han pedido perdón. Hasta ahora no. No me lo puedo creer. Hasta ahora no. Y tengo que agradecer a los medios que os estáis involucrando en que
en que esto se desmienta, sois ya varios, pero me gustaría de verdad que las cadenas que divulgaron esto que se pronuncien. En fin, que quede claro, en Villaconejos prácticamente no hay COVID. Los melones de Villaconejos se pueden seguir consumiendo, es más, se deben consumir muchísimo más, porque el melón tiene de todo. Que sepa usted que yo después de correr... Jamón no, hay que ponerlo aparte, pero casi. Exactamente. Jamón como melón. Que de verdad, o sea, y compañeros, por favor. O sea, con la cosa esta de crear comer no sobre... se juega, del trabajo no se con la juega. cosa de que... Claro. Exactamente. Es que estas son las cosas de comer mucha gente, un pueblo entero, y con esas cosas no se juega. Lo hemos dicho siempre. No, y además la enfermedad sigue siendo vamos, por eso, un tema confidencial, aunque el ministro Sí, lo haya dicho efectivamente. de otra forma. Don Adolfo La enfermedad Pacheco. sigue siendo Don Adolfo, algo alcalde de confidencial. Villaconejos, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. En fin, instamos a los compañeros que han difundido la información a que den la cara, que más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo, ¿verdad? Aunque esto ya le da todo igual, y digan: pedimos perdón a Villaconejos por haber mentido flagrantemente, aunque fuera, en fin, sin querer, ¿verdad?, sobre la situación. Y al conjunto de los españoles que nos están viendo, vamos, melones de Villaconejos, pero 2 diarios. Pues nada, yo, en representación de todos los conejeros, que aquí estamos para eso, pues darte las gracias y, como ya le hemos dado a los varios medios que hoy han desmentido esta noticia. Don Adolfo, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Más suerte han tenido, fíjese usted, los banqueros. Porque estos son banqueros, no bancarios, los de la fusión, que esta es la otra. O sea, al final aquí a todo el mundo le da igual lo que pase. Bueno, a nosotros no, con la gente que trabaja los melones, pero eso sí, los bancos hay que ver cuánto los alaba prácticamente todo el mundo. La noticia, como usted sabe, desde el viernes, un poco así además por la espalda, bueno, tan por la espalda que Pablo Iglesias no se había enterado, pero en fin, ha sido la fusión de Bankia y CaixaBank, fusión que hasta donde yo sé, Juan Iranzo lo explicará con más detalle, solo está pendiente de que Economía diga sí, pero Economía esto lo sabe desde el principio, con lo cual hay que suponer que Nadia Calviño ahora no se va a poner melindrosa. Lo que nos preguntamos es por qué está todo el mundo tan contento. Quiero decir, aquí hay empleados que se van a quedar sin trabajo. Hay clientes que no saben, no sabemos, porque yo personalmente estoy dentro de esos clientes, si esto me va a perjudicar o me va a beneficiar. Aparte de lo complicado que es para el español medio, véase un servidor, entender por qué que haya menos bancos es mejor para la competitividad que el que haya más. O sea que al final la competitividad consiste en que haya menos gente compitiendo. Bueno, me parece que son cosas que por lo menos hay que plantear para que un experto como Iranzo nos la explique. La información es esta. Se había esperado con ansia a lo largo de los últimos años, pero nadie imaginaba semejante bombazo económico en un momento en el que los titulares los llenaban el coronavirus y la vuelta al cole. La noticia saltó el pasado jueves noche. Estaban en marcha las negociaciones para fusionar Bankia y CaixaBank. Desde el jueves hasta hoy, el mercado en general ha destacado el lado positivo de esta acción, desde luego que no es el caso de Irene Montero ni de sus compañeros de partido. Respecto a lo primero, ya les hemos dicho, y así lo ha expresado nuestro secretario de Economía, nos parece una noticia preocupante la concentración bancaria. Tampoco el de los miles de empleados que se rifan el puesto y el sueldo entre tanta negociación y decisión, pero la fusión Caixa-Bankia ha sido en general una buena noticia. Y es que en torno a esta fusión de entidades bancarias aparecen un sinfín de porqués que usted podría preguntarse. ¿Por qué CaixaBank y Bankia estudian fusionarse? Transformación digital, baja rentabilidad, colchones de capital contra la morosidad y, a fin de cuentas, una lógica estratégica de reducir costes para afrontar la caída de ingresos en el sector. Esa sería la mejor manera de sintetizar el motor de las negociaciones. Pero más allá de esa razón, ¿a dónde lleva todo esto? Estamos ante el movimiento más importante en el sector bancario español desde la quiebra del Banco Popular y, de nuevo, usted podrá preguntarse por qué. Pues bien, hasta ahora el mayor banco español por el volumen de sus activos era BBVA. Le seguía CaixaBank y en tercera posición estaba Banco Santander. La creación del nuevo banco, aún sin nombre, cambia el podio porque entre CaixaBank y Bankia sumarán activos por encima de los 600.000 millones. Y ante esto muchos podrían llegar a la conclusión de que así el sector financiero español se convierte en un oligopolio, cuando en realidad ya lo era, si bien es cierto que desde ahora en muchas zonas de nuestro país la competencia real se dará entre los tres grandes. Hay demasiados temas encima de la mesa, demasiados intereses en juego, económicos pero también políticos, y demasiadas incógnitas
preguntas abiertas, como lo es la de qué pinta Podemos en el gobierno. Y es que si hay una cuestión en la que Podemos y su líder han incidido desde su llegada al poder, es en los ataques a los bancos y favores políticos a las entidades. Si la formación morada no rompe el pacto de gobierno, su credibilidad quedará muy dañada entre el electorado de izquierdas, aún más dañada. Muchos se han hecho ya la pregunta de quién será el siguiente en la cadena de operaciones societarias, pero mientras tanto continúan las negociaciones y seguimos a la espera de poner cara y nombre a lo que será el mayor banco de España. Juan Iranzo, ¿por qué está todo el mundo tan contento? ¿O casi todo el mundo? Bueno, relativamente, Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias está muy enfadado y eso para mí es una satisfacción. Pero me da la impresión de que está enfadado porque no se lo han contado. Sí. Esta mañana Pedro Sánchez además lo ha dicho, lo ha confesado. Y porque su gran sueño era controlar el banco público, en este caso Bankia. Ese es el gran sueño en su programa electoral y en sus mejores deseos. De tal manera que eso ya sí que es una señal de que cuando menos no vamos por mal camino. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo que sucede con el caso de los bancos españoles y de sus fusiones? En primer lugar, que son bancos muy pequeños. Hay que tener en cuenta que el resultado de la fusión de Bankia y CaixaBank da lugar al 10º banco europeo. Es decir, estamos hablando de bancos muy pequeños. España tenía un sistema enormemente atomizado. ¿Qué ventajas tiene, por tanto, esa fusión? Que también tiene inconvenientes. La primera es que genera sinergias, evidentemente, y sobre todo permite reducir costes, economías de escala. Pero es verdad que para que sea rentable y se justifique la fusión, hay que ahorrar cuando menos un 20% del total de los costes, 1.300 millones de euros. Pero, Juan Iranzo, eso es bueno para los que se han fusionado, para la cúpula. Por eso, vamos a ver, por eso. No, y en general para el sistema. ¿Por qué? Porque uno de los bancos podía tener algunos problemas, si esto se complica, el asunto del COVID y de la solvencia de las empresas, de solvencia. Y por tanto lo que hace es reforzar el capital un banco a otro. Caixa estaba mucho más fuerte en cuanto a solvencia que Bankia. Y en ese sentido eso es positivo. Inconvenientes los hay. En primer lugar, porque son entidades que coinciden significativamente en algunas zonas. Coinciden en Madrid, en Valencia y en Andalucía. No solo en oficinas, que por supuesto, sino también en concentración de riesgos. Y eso precisamente lo que hace es incrementar el riesgo de cara al futuro. Concentración de riesgos quiere decir que es donde más clientes tienen. Los mismos. Vale. Que tienen los mismos clientes, que es a lo que tú te referías anteriormente. Entonces, si le va mal, le va a los dos, efectivamente. Por tanto, hay una concentración de riesgos. Luego, por otro lado, estamos hablando de un resultado de unas 6.700 oficinas, con gran concurrencia en esas tres zonas. Por tanto, nosotros estimamos que para que sea viable esa fusión hay que cerrar unas 1.500. ¿Qué eso significa? Entre las oficinas y servicios centrales, que también se duplican en algunos casos, reducir entre 6.000 y 8.000 empleos, por supuesto. Eso es lo que decíamos y, por tanto, tienen que estar preocupados los empleados, como ocurrió con el caso del Popular. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otra circunstancia, que es verdad que son 20 millones de clientes el resultado de la fusión, pero probablemente muchos están duplicados, por tanto, eso también hay que verlo. Pero además se reduce la capacidad de elección del ciudadano de banco, porque evidentemente la oferta es limitada. Yo me atrevería, y se limita significativamente, yo me atrevería a decir una cosa, que son necesarias las fusiones, pero ¿por qué no transfronterizas? Que esa es la vieja aspiración del Banco Central Europeo. Precisamente en el caso de fusionarse bancos de diferentes países, aumenta el tamaño, se refuerza el capital, pero no coinciden las oficinas, no disminuye localmente, ni se reduce el personal. Hay que, yo querría transmitirle de la forma más pedestre posible la preocupación que queremos exponer, que es la siguiente, es decir, ya se ha puesto mucha gente en el lugar del bancario que decide y nosotros queremos ponernos en otro lugar. Queremos ponernos en el lugar del señor que tiene un taller mecánico y que tiene que pedir un crédito a cada vez menos gente posible porque se van fusionando. Con lo cual, las condiciones que te imponen son las que ellos quieran al final, porque no hay rival. Es verdad que las entidades financieras tradicionales, como son esta, la banca comercial, se enfrenta a dos grandes retos. El primero, la digitalización. Que en ese sentido sí que tiene importantes ventajas y cada vez en cualquier caso se va a reducir más el empleo, porque la mayor parte de las operaciones ahora minoristas las hace uno mismo, o a través de internet o a través del cajero. Por tanto, eso ya era una realidad. Y la segunda es que se está produciendo, y yo creo que eso es muy positivo, precisamente un cambio en el modelo tradicional del sistema financiero, una desbancarización, porque ahora muchos intermediarios como Amazon, etcétera, son prácticamente bancos,
o el Corte Inglés, etcétera. De tal manera que eso sí que es una ventaja. Bueno, sí, porque te dan sus planes de sus inversiones, etcétera. Aquí es cierto que en este momento se produce una concentración muy importante, porque lo que hablabas tú de negocios, el 40% de la domiciliación de nóminas se concentra en ese nuevo banco. Aproximadamente el 40% también del negocio de tarjetas, el 28% de los créditos hipotecarios y un 30% de los fondos ¿De España, dices? De España. Qué barbaridad. Por lo tanto, se produce una importante concentración porque surge el primer grupo bancario del país, que es el resultado precisamente de esa fusión. ¿Qué sucede? Y me voy a atrever a decirlo, que el BBVA, en una banca minorista como la que prevalece todavía en España, tenía grandes ventajas por ser el líder. Y acaba de perder, o va a perder, porque está pendiente de autorización del Banco Central Europeo, del Banco de España, no necesariamente del Consejo de Ministros, pero sí, lógicamente, de las Juntas Generales, que no va a haber problema de ambas entidades. De tal manera que, en ese sentido, sí que creo que es muy importante poner claramente de manifiesto que el BBVA muy probablemente va a iniciar rápidamente una nueva fusión. Que a mí me hubiera gustado que fuera transfronteriza, porque además tiene espíritu, tiene vocación internacional, pero yo me temo, casi con toda seguridad, que va a ser con el Banco Santander y con alguna de los ¡Madre pequeños mía, qué monstruo! No, perdón, con el Banco Sabadell. Ah, Sabadell. Banco Bilbao. He dicho Santander, y se me han abierto las carnes. Iba a decir que se quería, había interés por parte de algunos sectores que hubiera esa fusión, pero no, va a ser casi con toda seguridad BBVA, Sabadell, y lo vamos a comentar pronto aquí, y alguna de las entidades pequeñas, porque de esa manera volvería a ser el liderazgo. Hay cosas divertidas ahora de esta fusión. La primera es que la sede central está en Valencia. Bueno, a mí eso me parece fenomenal. No, ¿Qué quieres que te diga? Se está fusionando la gran caja de Madrid, que era Bankia, con la gran caja de Cataluña, que era la Caixa, y resulta que, dice Chimo, fenomenal, pero se queda aquí, que es donde está por culpa del soberanismo, independentismo, el lío que se fundó y la madre que los parió. Ciertamente. Hay que recordar, efectivamente, que la Caixa se va a Valencia cuando el mogollón del... Luego, tiene que haber un impulso importante en la modernización de estas entidades, porque siguen arrastrando las prebendas y los tratamientos que tenían las cajas de ahorros. En el que hay dos culturas corporativas, que eso pasaba en las fusiones de las cajas tradicionales. Si fusionabas la municipal con la provincial, como empezaron en su día las fusiones y luego las hacías por comunidades autónomas, siempre prevalecía los beneficios y las prebendas que tenía el mejor convenio laboral de todas las presentes, ciertamente. Que era normalmente el que había llevado la ruina a la caja fusionada. Entonces, ojo con este tema, porque va a haber que poner pie en pared y empezar a juntar las culturas corporativas con criterios distintos. Y eso es un trabajo que los sindicatos tendrán que algún día de estos empezar a modernizarse y empezar a trabajar. Y luego es verdad que la necesidad que hay de darle un impulso al BBVA, y es que el Banco Sabadell el Banco Santander es el banco que internacionalmente mejor está posicionado por todo su negocio internacional. Y en cambio el BBVA fuera no lo ha tenido. Y otro problema del banco... ha tenido muchos problemas. Muchísimos, por eso. Y el Banco Sabadell no tiene negocio, y por culpa del tema del independentismo en España ha caído enormemente su negocio en el resto de España. Y es verdad que el nuevo banco fusionado, el de Bankia con Caixa, tienen un problema, que es el del negocio internacional, que es el gran banco de España, pero es un banco además de ahorrador muy doméstico, y que tiene que, en el mundo competitivo en el que estamos, tiene que crecer y salir fuera. Entonces, tiene mucha tarea por delante. Bueno, aquí como un servidor es, me imagino que como un montón de gente que nos está viendo, cliente de alguna de las entidades afectadas, en cuanto empecemos a ver que nos tratan peor, levantamos la mano. Y ustedes de su casa también. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tiene usted el club de amigos, por ejemplo, para hacerlo. Recuerde que aquí podemos permitirnos el lujo de hablar con esta libertad de las cosas bancarias, cosa que otros no, porque somos libres gracias a ustedes, gracias a los miles de espectadores que nos están apoyando, y necesitamos que nos apoyen más para poder ser más libres y llegar a más gente. Para eso hemos hecho el Club de Amigos, 916162464. Llame usted en cualquier momento, a cualquier hora. Si no viene nadie en la oficina, le devuelven la llamada y le explican cómo funciona, y ya verá que es muy barato y muy fácil. Y seguirá habiendo una ventana en su pantalla para poder contar lo que no cuenta nadie más, como por ejemplo el bochorno de esta mañana de la apertura del año judicial. Que seguro que nadie se lo ha contado así, pero nosotros... Y además Zendoya va a contar alguna maldad de la que se ha enterado. Después de la publicidad nos vamos a doña Dolores Delgado.
23 horas 20 minutos, 1 hora menos en Canarias, y vamos a hablar un poquito de la justicia. Quiere decir de la administración de justicia, que no es lo mismo. Hoy era la apertura del año judicial, ese festolín en el que todo el mundo aparece con sus puñetas y sus togas, llega el rey, todos, en fin. Y ello en un contexto, por cierto, francamente delicado. Ahora veremos exactamente por qué. Antes, la información. Este lunes se ha llevado a cabo la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo, acto presidido por el rey Felipe VI, que ha sido recibido entre vítores a su llegada. Allí la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha compartido los datos más relevantes del 2019 en el sistema judicial, aunque ha anunciado también una nueva instrucción en materia de ocupación. Tal es el caso de las ocupaciones de morada, en el que es nuestra intención en los próximos días dictar una instrucción que aborde el tratamiento por parte de los y las fiscales a este fenómeno delictivo. Además, ha indicado que las investigaciones relacionadas con terrorismo en 2019 aumentaron con respecto al año anterior hasta alcanzar un 40,37% del total, consecuencia de la respuesta punitiva frente al terrorismo yihadista. Delgado ha destacado también el aumento registrado en 2019 en relación a los asesinatos de menores o de personas cercanas al entorno afectivo de las mujeres como forma de violencia machista. El 59 en el año 2019 frente a las 51 del pasado año 2018. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha invitado a los poderes públicos a renovar el órgano de los jueces, un proceso que la Constitución marca cada 5 años. Pero la renovación de la institución sigue sin producirse, pese a que la venimos reclamando insistentemente. Este retraso representa una seria anomalía, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones. Así ha sido la revisión del año judicial 2019, que se cerró con la incoación por parte de la Fiscalía de un total de 1.571.860 procedimientos de diligencias previas. Tiene gracia porque uno se imagina siempre la justicia con la venda en los ojos, no con la mascarilla puesta, que es exactamente lo que hemos visto esta mañana. Don Carlos Berbel, director de Confilegal, muy buenas noches. Buenas noches, todos enmascarados además, ¿eh? Sí, señor. qué cosa más terrible. Bueno, así son ir los atracadores. Ha sido un acto de enmascarados, es cierto. De la cosa de la renovación vamos a hablar enseguida, porque el follón que ha habido hoy de Pedro Sánchez, filtrando lo que le contaba Pablo Casado. Eso lo dejamos, digamos, para la segunda parte del menú judicial. El primero es lo que ha significado este acto, si es que ha significado algo en realidad, es decir, ¿qué quieres que te diga? Yo confieso que aquí soy bastante, ¿cómo decirlo? Incrédulo. Disidente. Sí, hombre, quiero decir que he visto a Dolores Delgado, a la que ya conocía de antes por lo que la conocía, presentando el acto para dar lugar a la voz campanuda de Lesmes, que es el señor de la exhumación de Franco, el que permitió a Carmen Calvo hacerlo, con lo cual, pues bueno, lo miro con cierta distancia por mucha puñeta que se pongan. Pero bueno, desde el sector, ¿tú cómo lo ves? Pues ha sido un acto completamente atípico, porque solamente han podido ir los dos magistrados más antiguos y más modernos, han podido asistir, claro, poniendo todos distancia, todos enmascarados. Y yo esta mañana en uno de los artículos subrayaba algo que es lo evidente, lo que nadie ve hasta que lo explica con claridad, y es que están presentando dos memorias que es del año 2019. Claro, es que han pasado 9 meses, ya sé que está en la ley, esta mañana me lo decían, no, es que está en la ley ya, está en la ley que tú quieras, pero ¿cómo narices presenta los datos y demás de hace 9 meses? Esto se hace en los 2 primeros meses o en marzo como máximo, pero es que y cada año se repite lo mismo. Vamos a contar esto, pues mira, habrá que meterle mano a la ley orgánica del Poder Judicial y cambiar la historia y decir, bueno, pues esto se presenta a principio de año y cambiar esta historia. ¿Desde cuándo es fiscal Dolores Delgado? Desde principio de año, ¿no? O sea, que ha presentado en realidad la memoria una memoria de la que ella no es parte. Ella no es suya, claro, es suya. Claro. Es de su anterior, de Segarra, sí, de María José Segarra, evidentemente. ¿Qué sí. cosas? Sí, pero vamos a ver, en justicia se dice que la Fiscalía es una y trina. Ya. Es decir, que aunque sea nueva, todo lo que ha hecho anterior le corresponde a ella. Trina va por Sánchez. Esta mañana es cuando ha ido Dolores Delgado a llevar la memoria al presidente del gobierno. Yo he visto la fotografía, igual me falla la memoria, pero nunca había visto una cosa así. A ver, normalmente se presenta la memoria ante el rey, que es lo lógico.
puede presentar, pero es que da lo mismo, es que estamos en 2020, es que lo pueden mandar por internet y decirle, mira, y esto, es simplemente una puesta en escena. No es lo mismo, No es nada, pero es una simbólicamente... usurpación de funciones del jefe del Estado. Sí, la verdad. Es que Pedro Sánchez está trabajando... Ella le ha presentado ya en el Rey la semana pasada. Está trabajando en un régimen copresidencialista de cohabitación con bicéfalo, el rey bicéfalo, y es bicéfalo. Sí. Y no es así, España no es así. Es decir, este tío, además de que se apropia de las casas del jefe del Estado, como la Mareta, Doñana y tal, las utiliza oportunamente, ahora también de las funciones, como no organiza ni la salud pública, ni organiza tampoco la educación y la economía, lo que digan de Europa, pues tiene mucho tiempo libre para hacer de jefe del Estado bis. Antes fue a presentar solo la fiscal al rey. Sí, pero ¿por qué a él? Fue donde Rajoy... Bueno, una buena noticia, hablando de casas como está diciendo Zendoya, una buena noticia, que aquí la medalla es para Berbell, que es que por fin, dentro de toda la hojarasca ecolofeminista y demás, ha metido la cuestión de la ocupación. Es verdad que con muchos algodones y mucha sordina del fenómeno delictivo de la ocupación de morada, pero bueno, es que es una vergüenza lo que está pasando. Yo esta mañana he preguntado, además a la Fiscalía, a altos mandos de la Fiscalía, digo, bueno, habéis puesto ocupación de morada. Sí. Estáis diciendo que es el domicilio. ¿Y qué pasa con el resto de los pisos de los que tiene la gente? Es decir, eso no, estamos también con eso y tal. Digo, pues tenéis que ser más precisos con el lenguaje. El lenguaje exactamente. En una Constitución que defiende la propiedad privada, afortunadamente. Sí, claro. Yo no entiendo lo que es un piso vacío. No sé qué es. Porque evidentemente tú lo puedes tener para lo que te dé la gana. Es como que tiene dos coches y uno vacío, efectivamente. No, pero vamos, para tus libros, para estudiar, para tus hijos, para lo que quieras. Juan, y por tanto hay que protegerlo exactamente igual, que la primera residencia, a efectos jurídicos. Es muy importante la precisión. Yo creo que es muy importante la precisión por lo que estamos diciendo. Porque evidentemente no solo hay que proteger el hogar, la primera residencia, sino todas las propiedades en este país. Evidentemente. Claro. A ver, en España tenemos... Yo soy muy crítico. Yo creo que los señores jueces de instrucción y algunos fiscales no están haciendo lo suficiente, y lo digo claramente, para frenar esta historia. Entonces, muchos de ellos, lo siento mucho, pero en mi opinión, se lavan las manos y entonces pues permiten que esto suceda. Hay otros jueces que sí que están tomando, evidentemente, medidas y que dicen, no, es que esto se van a la ley de enjuiciamiento criminal y encuentran recursos. Y yo conozco jueces en los cuales no tienen problema de ocupaciones en su juzgado, pero lo tienen muy claro. Entonces, hay fiscales, como por ejemplo el fiscal superior de Baleares, que hace un año hizo una instrucción en este sentido. Oye, está funcionando y se está reduciendo el tema de las ocupaciones. Y ahora el de Valencia, el fiscal jefe de Valencia, ha hecho lo mismo con un decreto. Bueno, yo he tenido unas entradas increíbles. Hay un interés por todo esto que te mueres. Ayer, por ejemplo, publicamos un artículo sobre cómo lo enfocan en Inglaterra. En Inglaterra, y es la policía directamente. En las primeras horas entran, que tú demuestras que esta es tu casa y tal, y te sacan al personal. Bicho, claro. Atentos a lo que ha subrayado Carlos Berbell, que es de una enorme importancia, y es que ha pasado bastante desapercibido, porque cuando ha dicho Dolores Delgado lo de la ocupación, un montón de gente ha dicho, por fin. Ella ha dicho el fenómeno delictivo de la ocupación de morada. Bueno, pero ¿y las casas donde tú habitualmente no moras, qué pasa? ¿Que esas quedan libres o qué? Esa es la clave. La usurpación, que es las casas, no es el primer, tu domicilio y tu segunda casa, la Constitución dice que te los protege, que son moradas las dos. Pero ¿y qué pasa con los pisos que tienes? Eso es usurpación, evidentemente. Bien, tanto los fiscales, tanto de Baleares como de Valencia, han buscado una solución a eso. Y yo creo que ahora la Fiscal General de Estado y toda la Secretaría Técnica van a tener que hacer un mix de ambas cosas para extenderlo a toda España. No piense usted que esto es una cosa de que le concierne a la gente muy rica que tiene varias casas. No. Vaya usted a cualquier barrio popular de Madrid, de Barcelona o de Valencia y pregunte de quiénes son los pisos y lo que pasa, pisos vacíos, porque no se han puesto de acuerdo los hermanos para venderlos, porque lo que sea, y de repente te encuentras allí a un señor de marrón y 12 personas más, ¿verdad? Y no hay quien les eche. Al revés, te echan a ti. No, como ha pasado con los que ha recuperado su casa, viendo que los ocupas estaban de vacaciones en Ibiza,
porque son de primera necesidad, que los pobrecitos están recogiditos en la caja de un tercero, y al volver le han puesto la denuncia al propietario por haber allanado su... Claro, por allanamiento de morada del que es propietario. Hasta ese ridículo podemos llegar. Yo creo que es un asunto trascendental desde el punto de vista del Estado de Derecho, la garantía de la propiedad privada, independientemente de a qué se utilice esa propiedad privada. Eso es responsabilidad del propietario, nada más. Y por tanto, yo creo que es un asunto enormemente grave, con enormes consecuencias, porque lo que ya se ha detectado, por ejemplo, antes del COVID, que se produjo una reducción de la inversión extranjera, por ejemplo, en costa, etcétera, ante el peligro precisamente de los ocupas, porque esto rápidamente se trasladó a países como el Reino Unido, donde es muy difícil de explicar que tú te encuentres a una familia o unas personas en tu vivienda y que no los desalojen inmediatamente. Fíjate, en 2015, discúlpame, en 2015 en Gran Bretaña hace una reforma y lo que hacen es penalizar, desde el punto de vista penal, haga redundancia, las ocupaciones. Entonces te pueden caer hasta 6 meses de cárcel y hasta casi 5.500 euros más o menos. Y te echan, evidentemente. Entonces se ha producido un fenómeno muy curioso. Han bajado las ocupaciones de pisos y de apartamentos y han aumentado las ocupaciones comerciales de los establecimientos comerciales, sí, es decir, pues edificios de oficinas, historias y tal. ¿Por qué? Pues porque saben que en las ocupaciones de pisos y apartamentos pueden terminar en la cárcel o pueden terminar condenados por hacer trabajos para la comunidad y demás, y en los otros, por ahora, la ley no les pone ningún problema. Del tema de la ocupación, y ya que Carlos está aquí, no se va a poder escapar, vamos a hacer un día algo y te vienes. Sí, cuando quieras, encantado. ¿Cómo será la cosa que todos los anuncios que usted oye en la radio, ve en la tele, etcétera, de empresas de seguridad, ya no hablan solo antirrobo, es antirrobo y antiocupación? Sí, claro, o sea que la cosa, en fin. Pero bueno, hoy además, y evidentemente el Gobierno ha aprovechado el día de hoy para soltarlo, es cuando Pedro Sánchez se ha chivado. Se ha chivado de que estaba negociando ya con Pablo Casado y tenía negociada la renovación del CGPJ. 3 fases. 1, el país lo saca de madrugada ayer. Segunda fase, Pedro Sánchez lo casca en la tele, que sí que efectivamente. Tercera, sale luego Ábalos diciendo la culpa fue de Cayetana. Y ahora Pablo Casado queda como un pringao, absolutamente, que es que ya le vale también. Resumen más o menos de la situación, Cristina Ramos nos lo cuenta. Inaugurado ya el año judicial, la renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue estando en el punto de mira para nuestros políticos y magistrados. No podemos actuar como actuábamos antes de la pandemia y creo que la política no puede dar la espalda a una realidad de cambio en la psique social que se tiene que producir en la política. Creo que necesitamos robustecer nuestras instituciones públicas. Por eso le estoy diciendo al Partido Popular que tenemos que renovar el gobierno de los jueces. Y mientras el Gobierno sigue presionando al Partido Popular, su portavoz José Luis Martínez Almeida le lanza una advertencia. Pablo Casado va el otro día al Palacio de la Moncloa, le reitera a Pedro Sánchez que le ofrece 11 pactos de Estado y además advierte y trata 10 asuntos diferentes en los cuales se entiende que también se podrían llegar a acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Porque sí, ellos también lo saben. Este será un curso cargado especialmente con los tribunales, tratando de arrojar algo de luz a la avalancha de causas provocadas por la crisis sanitaria y también la económica. El nombre del rey emérito va a acaparar muchos días de tribunales que intentarán avanzar en esa investigación por el AVE a la Meca. Descubriremos también si el juez del caso Villarejo encuentra finalmente indicios de delito contra Pablo Iglesias o si, por el contrario, averiguan el origen y el motivo de la financiación irregular de Unidas Podemos. Además, el Supremo deberá resolver todas las pesquisas, fruto de la mala gestión del gobierno de Sánchez al frente de la pandemia. Y ya por último, sabremos si los tribunales le conceden el 3er grado a los presos del Procés. Unos retos que nos dejan también muchos interrogantes. ¿Conseguirá finalmente el gobierno una democracia en la que la justicia no esté controlada por los partidos? Esa pregunta retórica que se hace Cristina Ramos es la que nos hacemos todos desde el año 78, ¿no? Todos los días. No, y la respuesta siempre es la misma. 85. No. 75. 85. 85. Bueno, sí, es verdad, porque efectivamente... Claro. Sí, tienes toda la razón del mundo. 85. Es cuando dice aquello de Montesquieu ha muerto y ellos meten mano porque la UCD ya se quejaba de que no podía mangonear a la justicia, porque con 12 del Consejo General Poder Judicial, que lo nombraban los propios jueces, los partidos políticos no llegaban a la mayoría. Ahí lo cambia el Partido Socialista Obrero Español
empiezan a cambiar el nivel de ocupación de la política, llega Alberto Ruiz Gallardón con Mariano Rajoy diciendo que vamos a liberarla y dice, mire, ya que solo los jueces escogían 3, el 100% lo cogemos el Parlamento. Y ahora están pagando la culpa de haber metido las manos de la política en la justicia porque ha llegado un momento en que está bloqueada. Porque hoy el presidente ha mentido una vez más. Porque es verdad que con Rafa Catalá habían hablado de nombres y Rafa Catalá fue apartado de la negociación, que era un hombre de Mariano Rajoy, porque lo que estaban preocupados era por la sala segunda, porque ya estaban pensando en la kitchen, en a ver cómo nos salvan a nosotros. Y ponemos al presidente, que por eso se les escapó el WhatsApp que nadie entendía en el Senado. Gracias a Dios. Gracias a Dios que se escapó y paró esa negociación. No solamente eso, sino que permitió que Marchena presidiera el juicio, que hubiera sido muy diferente con otro juez. Claro, y entonces esa fue clave, la primera. La segunda es que lo que Enrique López, que estaba negociando en nombre del Partido Popular con el Partido Socialista, lo que plantea es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y eso es en lo que está avanzadísimo. Hoy ha dicho estaban al 99%, dice, pero ha dado a entender que estaban en el cambalache de los nombres. Cendoya, ¿por qué no sale Pablo Casado acto seguido, en lugar de hacer un comunicado que no ha leído nadie del partido, y dice, claro, has quedado como un memo? Espera un momento, no hay que ser filisteos aquí, ¿eh? Vamos a ver, el día 22 de julio, se supo, no, ya se admitió claramente que había negociaciones, a mí me lo contaban, yo sabía que estaban ya en ello. Y el 28 de julio, en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, el amigo Lesmes dijo al resto del personal que estaban negociando. Y por eso paró las segundas nombramientos que tenían que hacer en ese momento. Con lo cual, estamos hablando de un fariseísmo completo. Es que fíjate tal, todos sabíamos... Es que había dicho filisteo, y estaba yo pensando, filisteo es lo de Sansón y las columnas y tal. Uno no es perfecto. Pero que te digo, que te digo eso. Es que el paquete era doble. Que se sabía. Es verdad, la reforma de la ley con los nombres incorporados. Vale. Cuando llega Podemos, que es lo que además oye el comunicado del PP, yo no entiendo por qué Pablo Casado no ha cogido el micrófono y ha dicho, señores, ahora... Pues es lo que te estoy diciendo, Román, porque esto que estáis contando, que es perfectamente comprensible, es justo lo que el PP se ha encargado de que no sepa nadie en España. Pero ya que lo sabemos, contémoslo. Sí, claro. Hay una cosa también muy importante en esta historia. Dos cosas que nadie sabe en España, vamos a contar aquí. Que se está pasando completamente desapercibido y a mí me parece muy importante. A ver, en el paquete de renovación del Consejo también había el paquete de renovación del Tribunal Constitucional. Sí, ¿vale? cierto. Y hace exactamente un mes, el 10 de agosto, a uno de los magistrados del Tribunal Constitucional lo detuvieron por malos tratos. Ciertamente, ¿vale? El tema ese ha llegado al Tribunal Supremo y estaba parado ahora mismo esperando la renovación. Claro, imagínate, lo renuevan en 15 días o en 20 días, deja de ser magistrado y pasa directamente a la justicia ordinaria. Exactamente, a la justicia ordinaria. ¿Qué ocurre? Que ahora el Tribunal Supremo va a tener que enjuiciar a este señor. Sí. Y eso y además es un señor progresista que va a romper, porque en el momento en que te imputen te tienes que marchar, en mi opinión. Entonces, en el momento en que le imputen, él se marcha y el equilibrio en el Tribunal Constitucional se queda en 10. A favor de conservadores y progresistas se desequilibra. Es que nos tienen focalizados ahora con la reforma, el bloqueo constitucional que eso supone, pero es que los intereses que hay todos esos casos que ya ha salido en el vídeo de todas las sentencias pendientes, los ERES, los del procés, la kitchen... Que son cuestiones de Estado todas. Sí, es que además con la justicia, que parece que es que hoy nos tenemos que enterar que en el módulo 10 de Soto del Rana han metido una etarra. Donde está el se lo han metido a Rato y a Bárcenas. Sí, se lo han metido a Rato y a Bárcenas. Muy propio de ellos, no a ellos, a todos los que están allí. Porque con la justicia está jugando el ministro del Interior, que asuntos penitenciarios depende de ellos, y el presidente del gobierno, para que en los presupuestos Bildu y el PNV estén apoyando. ¿Y el cambalache qué es? Etarras. Esa es la broma. Es que estamos jugando... es que la justicia en este momento, estos hablan de, es que parece que quieren una justicia, están preocupadísimos de por qué hay que renovar la justicia para que ahora, cuanto antes, por si además hubiera que adelantar elecciones, haya una mayoría y Podemos, que está imputado por 4 causas al final, quiere meter su gente en el órgano porque les va a tocar. Vamos a ver, yo trabajo en el órgano de los jueces y es un mito el hecho de que los vocales cojan el teléfono y dicen, oye, ponme cuarto y mitad de
de absolución para este o condena a este. Eso no es cierto. No. Es decir, a ver, si ocurre sutilmente con determinados conocimientos. Yo soy vocal y tú eres el presidente de la sala, que te conozco porque te conozco y a lo mejor te comento algo. Pero no se da eso, de verdad que no se da. ¿Cuántas veces sabemos la votación antes de que se produzca? A ver, yo la mayor parte de las veces he sabido los nombramientos, porque yo tengo muy buenas fuentes. No, de sentencias. De sentencias, salvo, fíjate, la del proceso no fue la sentencia, fue el veredicto. Ya, vale, no conocimos la sentencia, fue el veredicto, que es una cosa muy diferente, que era justamente que no era rebelión sino sedición. Punto. Pero el resto, dime tú qué sentencias han conocido antes. Carlos Berbell. Dime. Que muchas gracias por estar aquí esta noche. ¿Quieres que siga? Yo sigo. No, porque ya se nos echa lo encima. Queda emplazado para el tema de la ocupación, que es extremadamente importante, porque como ha dicho Juan Irazo, es una cuestión clave del Estado de Derecho. Si me permites una cosa de ocupación, un muy poquito, es el efecto llamada que está habiendo con la ocupación. Porque están viendo en Internet, en África están recibiendo mensajes de vente para acá que por 1.500 euros te pongo una casa, te empadrono y además te doy 600 euros. Claro. Gravísimo, Carlos. Muchísimas gracias. Una cosita antes de terminar la justicia, de 30 segundos. Que 30 segundos que empiezo a contar ya. Que hoy se ha hecho público el trabajo de instrucción de la Kitchen. De la Kitchen, que es la operación de espionaje que se monta desde el Partido Popular de Mariano Rajoy y los órganos de más arriba del partido, que en ese momento eran gobierno, para robar las pruebas que podía tener comprometedoras contra Luis Bárcenas. Y hoy se ha hecho pública la instrucción, ¿no? Entonces, donde queda manifiestamente claro, uno, que el ministro del Interior participaba, que María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, tenía intereses. Todos sabemos, y hay citas de MR, que es Mariano Rajoy, obviamente, todos sabemos que Jorge Fernández Díaz no se movía, pero ni un papel, yo creo que ni iba al baño sin pedir permiso a presidencia del gobierno. Y todo esto que esta gente que decía que no tenía nada que ver, que era que les habían robado, que era un mangazo, o sea, ponen a la policía a trabajar, utilizan los fondos reservados, utilizan los medios del Estado, al final estamos sabiendo su vínculo porque el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, le elevó a acta notarial todos los mensajes que recibía del ministro del Interior. ¿Por qué? Sí, señor. Porque claro, como se fiaba tanto de sus jefes, que a Luis Bárcenas le decían, sé fuerte, aguanta Luis, y luego decían, es un ladrón, nos ha hecho una pifia, dijo el Tiesto. De estos señores me voy a fiar yo. Y ahora se han encontrado, después de negarlo todo, de no saber nada, que hay actas notariales de, oye, hay que coger al chofer, se ha descargado bien los teléfonos. Francisco Martínez define a Rajoy, define a Cospedal y define a Jorge Fernández como miserables. Sí, lo cual esperemos que les veamos a todos en sala, porque han sido unos auténticos miserables. Lo veremos, no sé si en sala, pero aquí desde luego, porque este asunto, sobre todo el hecho de que esos mensajes estén, por así decir, protocolizados, claro, es de una importancia enorme. Lo he dicho, Carlos, muchísimas gracias. Pausa para la publicidad y a la vuelta nos vamos al Pazo de Meirás. Bueno, al problema del Pazo de Meirás, que no es lo mismo. Hasta ahora mismo. Pero no me ocupa. 23:47, una hora menos en Canarias, y no queremos marcharnos hoy sin hablar de lo del Pazo de Meirás. ¿Por qué? Bueno, pues porque en realidad por todo lo que tiene añadido, más que el problema concreto del Pazo, que desde luego es un problema, es que aquí hay en juego muchísimas cosas. Una fundamental, pues el empeño del gobierno en seguir en ese camino de dividir como sea a los españoles. Y luego todo lo que lleva añadido en materia de, por ejemplo, derecho de la propiedad y otras cosas. ¿Cómo está ahora mismo el asunto? Escuchamos lo último que ha dicho el abogado de la familia y después Pedro Fernández Barbadillo nos pone al día de otras cosas. Escuchamos. Por lo tanto, es una sentencia que, sin perjuicio de analizarla más profundamente, evidentemente vamos a recurrir y evidentemente confiamos en que las instancias superiores resuelvan en derecho, porque sinceramente yo estoy muy decepcionado porque confiaba en una sentencia jurídicamente aceptable, pero no ha sido así. Esa es mi opinión. Bueno, y esta es la opinión de Luis Felipe Tremolina, que el otro día estuvo aquí con nosotros en el Gato por Skype y que ya sabe usted cuál es su posición. ¿Por qué dice él eso de la sentencia más jurídica?
Pues porque la sentencia es muy manifiestamente una sentencia de carácter, si no político, por lo menos ideológico. Pedro Fernández Barbadillo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué es eso de dictar sentencia en función del consenso social? Como decía la juez, yo me he quedado blanco cuando lo he leído, en fin. Yo creo que es el gran peligro que tenemos en España, que hay jueces que lo que hacen es saber de dónde sopla el viento, enterarse, y para quedar bien, pues se adaptan a lo que dice el consenso social, que no es tal consenso social, es el consenso político, el consenso de los partidos, y no todos, pues para satisfacer, en este caso, lo que se llama la memoria histórica. La primera mentira en todo este proceso es que muchos han dicho el Pazo vuelve al pueblo, o algunos vuelve al Estado. Dices, el Pazo jamás fue del pueblo ni del Estado. El Pazo era de la familia de doña Emilia Pardo Bazán, que murió en los años 20, luego pasó a su primogénito Jaime Quiroga Pardo Bazán, que, mira tú, fue asesinado en agosto del 36 en Madrid junto con su primogénito, el único nieto que tenía doña Emilia. Entonces, ese Pazo, esa finca, pasa a la única hija que queda de doña Emilia, casada con el general Cavalcanti, franquista, por cierto, franquista y monárquico, y que muere sin hijos. Entonces es cuando en la Junta, se forma una Junta con autoridades locales, una de ellas el banquero Pedro Barrié de la Maza, al que Franco le da el título de conde de Fenosa, pues para adquirir una... Conde de las Fuerzas Eléctricas del Noroeste. Como se decía, el único título que cotiza en bolsa. Bueno, y entonces esta Junta, pues dirigida por este señor, pues hace una colecta para conseguir comprar una finca para regalar a Franco. Es verdad que como entonces generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado en la zona nacional, pues para que pase sus veraneos en Galicia. Y ahora se dice que no, que todo esto de la donación fue un artificio porque no se han encontrado documentos. También es verdad que ha desaparecido un documento curiosísimo de los archivos de la Diputación de La Coruña, que era un pergamino en el que Franco recibía la donación y la firmaba de su puño y letra. Pues ese pergamino, que no era cualquier cosa, estaba guardado, como digo, en el archivo de la Diputación de La Coruña, y se constató que había desaparecido, qué casualidad, en el año 2007. Ah, sí, ¿eh? Sí, ya ves. Con lo difícil, tú que conoces la Biblioteca Nacional, oye, con lo difícil que es entrar ahí y sacar documentos. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. La biblioteca de Harry Potter, que vuelan los libros, vuelan los papeles. Yo creo que aquí va a haber mucho más, esto no es más que el principio de lo que viene, y no va a quedarse solo en los Franco, porque ya hay algún que otro intelectual orgánico que sacó un libro sobre los empresarios enriquecidos durante el franquismo, pues con los contratos recibidos del Estado, con el trabajo esclavo, y que exige que vayan pagando indemnizaciones. Por aquí van a venir las cosas. Bueno, como miren el consejo de Iberdrola, quiero decir, para hoy en día, porque eso sí que son políticos, ¿verdad?, enriquecidos con el... En fin, no sé si trabajo esclavo, pero desde luego factura esclava. Sí, ¿cómo lo ves desde el punto de vista elementalmente del derecho, Juan Iranzo? Porque es que esto tiene su gracia, ¿eh? Hombre, evidentemente es una decisión claramente política, como estáis poniendo manifiesto, pero yo que soy profano en el asunto jurídico, sí que me planteo si aquí no funcionaría el principio del usucapio, puesto que la familia Franco durante muchísimos años se ha encargado del mantenimiento y ha ocupado esa propiedad. Y de pagar los impuestos. Y pagar los impuestos y pagar todos los costes de mantenimiento. Justo. Y pagar la rehabilitación del Pazo, que fue incendiado en 1978 por gente que se desconoce. El Estado no encontró a los responsables. Pero es que para evitar eso, Juan, la sentencia de esta juez, que va a ser recurrida ante la audiencia provincial, pues establece que desde el principio es un bien de interés de dominio público. Y entonces sobre los bienes de dominio público no puede haber usucapio. Qué casualidad. Si es que está todo muy largo. Y esta sentencia, que no se ha comentado, tiene 390 folios. Es que no hay... Vamos, que para eso ya te lees un tomo de... 390, la Constitución catalana, 390 folios. Y lo que hace esta sentencia es aceptar completamente todo lo que dicen las partes litigantes representadas por la Abogacía del Estado, la Fiscalía y demás, que a su vez copian un libro de dos historiadores de la memoria histórica que se han dedicado a este asunto. Ya. Román. Y todo basado en documentos orales.
Documentos orales. Sí, Perdón, testimonios orales. Porque no hay documentos. Claro. A ver, esto entramos en la posverdad, una cosa maravillosa que inventó la izquierda con la falsa caída del muro de Berlín, que no se cayó, un día, el 9 de noviembre del 89, no, ahí va a salir del muro, no, hubo que tirarlo con las manos, las ansias de libertad, de lucha por la libertad contra el comunismo, pues se convirtió en se cayó el muro. Entonces, ahora estamos en un momento en el que, oye, no importa que hayan hecho mal lo del coronavirus, no importa que hayan hecho mal... Si echamos al rey de España, quitamos a los Franco el patrimonio y tal, que sigan estos rojos gobernando, que mira qué cosas más buenas hacen para el pueblo. Además, en las sentencias se devuelven al jefe del Estado, porque en teoría sería el jefe del Estado, con lo cual al rey Felipe le acaban de endosar un marrón, que es que la Casa Real, como jefatura del Estado, se tiene que hacer cargo del Pazo para que luego vaya Pedro Sánchez de vacaciones. Ahí estamos, efectivamente. Vamos a ver, si seguimos con la secuencia de las casas que son del jefe del Estado, que Pedro Sánchez se va de vacaciones, el año que viene tenemos vacaciones en Galicia con cargo a la casa del jefe del Estado, que es el Pazo de Meirás, según la sentencia esta, para que vaya Pedro Sánchez de vacaciones. A mí lo que me flipa, vamos a ver, Franco se murió hace 45 años, ¿no? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? En su cama, ¿eh? Sí, por cierto. Que lucharon y lucharon y lucharon y corrieron, hicieron una oposición que te caes y en su cama. Que te sabes. Sobre todo que te caes. Sí, que te caes. La cosa es la siguiente. O sea, es la artificialidad de todo este asunto. A mí es lo que me deja... Es una ficción política, es que no es justicia, es política. Esto es pura política. Es pura política que, por cierto, no tendría el menor recorrido si no fuera porque al mismo tiempo tienes una cobertura mediática inmediata, y no me refiero a esta casa, como se puede usted imaginar, que viene jaleando la operación, claro. Pero es que hay que incluirlo dentro de toda esta campaña, que yo insisto, en llamar memoria histórica, que ahora se está transmutando en memoria democrática, que va a llegar a que hubo una especie de genocidio franquista que duró pues, hasta que Felipe González fue presidente de gobierno. Mira tú qué casualidad. Y se produce esta declaración de Rodolfo Martín Villa ante la esta juez octogenaria argentina, que parece ser que en Argentina los jueces no se jubilan nunca, en la misma semana. Además, una declaración totalmente irregular porque no hay comisión rogatoria de por medio. Pero sí está el juez Garzón, que fue asesor de la señora Kirchner y que es el señor que mejores relaciones más entrañables tiene que conocemos con la fiscal general. Y entonces, como la fiscal general tenía que cambiar el criterio, resulta que este juez, que ha querido ser el inventor de la justicia universal y que buscaba un premio Nobel de la Paz cuando tuvo que ser separado por prevaricación, que es el delito más gordo que puede cometer un juez de la ley, pues ha montado este pollo. Porque lo único que están demostrando ahora es que la transición la izquierda no la hizo. La izquierda lo que hizo fue acompañar a la reforma que hizo la sociedad española, el franquismo y la derecha democrática, porque sabían que ellos iban a ser los herederos del poder cuanto mejor se portaran. Y eran acompañantes exigentes. Controlaron al nacionalismo dejando una constitución abierta, metieron las leyes y legalizaciones que quisieron, porque en el año 82, si se portaban bien, recibieron el poder y si no hubieran tardado más. Es más, no existió el espíritu de la transición y no se lo cargó Zapatero con la ley de la memoria histórica, porque se lo cargó Felipe González en el año 1993 cuando sacó el Doberman a pasear. Porque si hubieran hecho la transición no hubiera hecho esa campaña. La izquierda se carga todo cuando piensa que puede perder el poder, que fue en 1993. Y sacó el Doberman, recordando el franquismo, las dos Españas, la guerra y todo el genocidio que se han inventado porque perdían el poder. Si recibían el poder, acompañaban. Si perdían el poder, han montado este lío. Con lo cual, que dejen de hablar de la transición porque está claro que no la han hecho. Del genocidio al pazocidio, en este caso, querido Pedro. Pero esta sentencia es tan absurda que la juez dice que Franco se autoproclamó jefe del Estado. Y como todos sabemos, es que le eligieron un grupo de camaradas el 1 de octubre del 36. Sí, o sea, autoproclamado jefe del Estado. Y el resto de la gente se oponía, al parecer. Sí, además es que Franco se levantó un día por la mañana y dijo, pues voy a ser jefe del Estado. ¿Verdad? En fin. ¿Y la Junta de Galicia qué papel...? Pues apoya completamente la demanda. Sí. Y eso que no tiene nada que declarar, en principio, desde el punto de vista... Pasaría al patrimonio. Bueno, pues así estamos y de ello seguiremos hablando. Pedro Fernández Barbadillo, mil gracias por estar aquí esta noche en el Gato al Agua. Gracias por el esfuerzo de verdad de corazón, don Román Cendoya, que muchas gracias. Que nos volvemos a ver en cualquier otro momento. Exacto. Antonio Burgueño, nos veremos esta semana algún día más para hablar de la COVID. Pues sí, será, está la cosa que arde. Justo y necesario, porque desde luego no hay otro tema. Es el condimento de lo social y de lo político. Sí, señor.
que desgraciadamente está el virus ahí echándonos, en vez de sal. Pero mire una cosa, que cada vez que pasa algo que florece en la enfermedad, malos datos, tal, el gobierno siempre nos saca una cortina. Siempre. Estamos. Da igual que se en este caso las vacunas y tal, efectivamente. Con filtrar lo de Pablo Casado de la negociación de manera torticera, pero siempre que hay algo malo de la enfermedad, como son responsables reales, pues sacan un invento para que hablemos de otra cosa. No, y siguen teniendo a Simón para que le sigan tirando las pelotas como en el juego de la feria, pero no pasa nada. Es decir... Don Juan Iranzo, muchísimas gracias por estar aquí esta noche en este programa. Ha sido de verdad un placer estar con todos vosotros y sobre todo con ustedes que están ahí al otro lado. Mañana más gato al agua, mañana más madera y creo que mañana vamos a contar una buena noticia. Es que está el país, en fin. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí y mañana ya sabe usted, desde las 12:30 en la redacción abierta, aquí sin parar. Que descansen.